Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Iniciamos esta jornada de viernes 11 de enero del 2019. Mucha atención a quienes van a salir en auto. Recordarles que en Quito rige el pico y placa para las placas terminadas en 9 y 0. Tiene sugerencias, comentarios, bienvenidos siempre. Los invitamos a seguir en nuestra cuenta de Twitter, @radiosucesosdc, todas sus preguntas, sus sugerencias, con el hashtag La Noticia en Sucesos. También puede escucharnos desde cualquier parte del mundo a través del portal web www.radiosucesos.fm. ¿Desean interactuar con nuestros invitados? También agradecemos sus llamadas en cabina al 246-8427. Y gracias también a nuestros auspiciantes que hacen posible este espacio. Este programa llega a ustedes gracias al gentil auspicio de NetLife, el único internet de ultra alta velocidad por fibra óptica que llega directo hasta tu hogar. Gracias a Emaceo y a la Agencia Metropolitana de Tránsito. ¿Qué tal, Milton? Buenos días. Hola, Vero, amigos. Buenos días. Son las 7 de la mañana, 2 minutos. Bienvenidos a su noticiero Sucesos. Vamos a analizar temas importantes. Hoy estará con nosotros Federico Pérez, candidato a la prefectura de Pichincha. Vamos a enterarnos cuáles son sus planes y por qué su intención de volver a ser prefecto de la provincia. Sí, amigos, también estaremos conversando con Marta Zambrano, coordinadora nacional de derechos sexuales y reproductivos y también de la protección Plan Internacional, sobre un convenio firmado con el Ministerio de Salud Pública. Y tendremos a las 8 de la mañana como invitados a José Vázquez y a Edgar Jacome, candidatos a la alcaldía de Quito. Los vamos a conocer un poco más y también nos van a contar cuáles son sus intenciones para esta campaña electoral. Y mucha atención, a las 8:30 estaremos con el doctor Alfredo Olmedo, director nacional de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud, sobre estas campañas de vacunación ahora que se ha puesto tan de moda las gripes en este frío, Milton. Así que, amigos, quédense con nosotros hasta las 9 de la mañana. Ahora revisamos la noticia en Sucesos. 7 de la mañana, 3 minutos. Una de las noticias más importantes que ocurrió ayer fue sin duda la posesión o la juramentación de Nicolás Maduro en un segundo mandato para 6 años. Tiene hasta el 2025 para gobernar a Venezuela. Ocurrió ayer en medio de la crítica internacional, de la condena mundial, incluso con la decisión de varios países, de algunas comunidades, de condenar al régimen de Nicolás Maduro. Ayer Chile, el presidente Piñera, manifestó que desconoce el régimen de Maduro. Paraguay anunció la ruptura de relaciones con Venezuela y el Consejo Permanente de la OEA aprobó una resolución con la que declaró ilegítimo el nuevo periodo presidencial de Nicolás Maduro. Una resolución que tuvo 19 votos a favor, 6 votos en contra, 8 abstenciones y una ausencia. Declara la ilegitimidad del nuevo periodo de Nicolás Maduro que se inició el 10 de enero. Hace un llamado para la realización de nuevas elecciones presidenciales con todas las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y legítimo, y exhorta al gobierno de Maduro a permitir el inmediato ingreso de una ayuda humanitaria para el pueblo de Venezuela, incluyendo vigilancia epidemiológica para prevenir el agravamiento de la crisis humanitaria y de salud pública. El secretario de la OEA, Luis Almagro, celebró la decisión. El pueblo de Venezuela no está solo, seguimos trabajando para recuperar la democracia, los derechos y las libertades, escribió Almagro en su cuenta de Twitter. Esta votación a favor de declarar ilegítimo el periodo de Maduro incluyó por primera vez el voto del Ecuador. Así es, amigos, sobre ese tema, desde el Ecuador, el canciller José Valencia, en una entrevista radial, ratificó que el voto ecuatoriano en la OEA sobre Venezuela responde al principio de defensa de los derechos humanos. La resolución tiene como objeto central abogar por una solución democrática, tal como lo ratificó la noche del miércoles el presidente del Ecuador, Lenín Moreno, son las palabras del canciller. Así pues, Valencia recordó que el país no ha roto relaciones diplomáticas con Venezuela y ratificó que Lenín Moreno insiste en el diálogo y la reconciliación por medios pacíficos y democráticos con respecto irrestricto a los derechos humanos. Hay algunas afectaciones por el fuerte invierno que está empezando este año en la región costa. Varios cantones de la provincia de Manabí están siendo severamente golpeados. Ya informamos anteayer lo que ocurría en Esmeraldas, algunas vías afectadas. Y ahora el Ministerio de Educación emitió un comunicado la noche de ayer en la que informó que las clases del año lectivo 2018-2019 en el régimen costa terminarán oficialmente el 1 de febrero, por lo cual ya no se extenderán 11 días, tal cual lo había anunciado unas horas antes del mismo ministerio mediante otro comunicado.
En apego al reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, el Ministerio de Educación informa que los estudiantes del régimen Costa cumplirán actividades escolares hasta el 1 de febrero. El Ministerio resaltó que de acuerdo al artículo 146 del reglamento de la LOEI, el año lectivo se debe desarrollar en un régimen escolar en 2 quimestres en todas las instituciones educativas y debe tener una duración mínima de 200 días de asistencia obligatoria de los estudiantes para el cumplimiento de actividades educativas. Y en otra noticia, Milton, amigos, para complementar la ley de fomento productivo aprobada el año pasado, el gobierno anunció que elabora ya un proyecto de ley de fomento productivo 2 y que lo estará enviando a la Asamblea el próximo mes. Justamente el ministro de Economía, Richard Martínez, señaló que los objetivos son optimizar las empresas públicas, modernizar el mercado de valores, generar más inclusión financiera, acelerar los procesos de alianza público-privada, también garantizar que la dolarización tenga un marco institucional sólido. Pablo Campana, ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, ha indicado que este complemento a la ley de fomento productivo incluirá reformas a las leyes de mercado de valores, alianzas público-privadas, también agricultura, vivienda, acuacultura, pesca, quiebras, además de esta ley de emprendimiento de calidad y repatriación de capitales. En cuanto al reglamento para la norma vigente, el presidente Lenín Moreno sostuvo que se optimiza la devolución del impuesto al valor agregado IVA y el impuesto a la salida de capitales del ISD a las exportaciones y un procedimiento simplificado de licenciamiento ambiental. Las actividades de bajo impacto tendrán la autorización automática. 7 de la mañana, 8 minutos, y atención porque toda la terna presentada por la Corte Nacional de Justicia para el Consejo de la Judicatura fue impugnada. Y esto puede traer un problema porque según la Constitución, de la terna enviada por la Corte de Justicia, sale el presidente del Consejo de la Judicatura. 6 de 27 impugnaciones que se presentaron en el concurso de selección de las autoridades del Consejo de la Judicatura fueron aceptadas al trámite por el Pleno del Consejo de Participación. 3 de las impugnaciones aceptadas son las que presentaron de manera individual contra los integrantes de la terna remitida por la Corte Nacional de Justicia. Ellas son María Rosa Merchán, Julio Arrieta y María del Carmen Maldonado. 2 impugnaciones adicionales son en contra de Yolanda Yupangui, quien encabeza la terna enviada por la Fiscalía, y una más contra Álvaro Román, también de la Fiscalía. El Consejo de Participación decidió que el martes se cumplan las audiencias públicas donde impugnados e impugnantes presenten sus argumentos para después tomar la decisión de quienes deben integrar la judicatura. Serán 5 titulares y 5 suplentes. Y en otro tema, amigos, los abogados del expresidente de la República, Rafael Correa, no acudieron este jueves a la diligencia prevista para receptar por videoconferencia la versión del exmandatario, esto en el caso de la muerte del periodista Fausto Valdivieso, que recordemos ocurrió en Guayaquil en abril del 2013. El fiscal del Guaya, César Peña, anunció a principios de año que llamaría a declarar a Correa y a los exministros del Interior, José Serrano, y de Justicia, Lady Zúñiga, tras ser mencionados en la declaración de una exgerente de televisión donde trabajó Valdivieso. Correa había dicho en su cuenta de Twitter a inicios de enero que vincular al caso era demencial. El fin de semana la Fiscalía dispuso medidas de seguridad para el hijo de Valdivieso, quien lleva el mismo nombre, luego de que denunció amenazas por comentarios que publicó en redes sociales. 7 de la mañana, 10 minutos, vamos con nuestra primera entrevista de hoy viernes y agradecemos a Federico Pérez, candidato a la prefectura de Pichincha, por acompañarnos. Han sido unos días complicados, pero finalmente nos hizo su esfuerzo para poder llegar y atender las preguntas que la gente quiere saber ahora que empieza una carrera hacia las elecciones de marzo. Gracias por acompañarnos. Bueno, ¿qué le motiva ser candidato a la prefectura nuevamente? Buenos días. Milton, muy buenos días. Muchas gracias. Verónica, buenos días. Feliz año a propósito. Nunca está mal para desear un feliz año. Bueno, yo me separé de la política en el año 2007, luego de la diputación, y decidí nunca más participar, pero sin embargo de todo lo que ha pasado en nuestro país, me siento cómplice de las circunstancias en las que se encuentra no solo el país, sino la provincia de Pichinchiquito. Eso digo cómplice porque no he participado decisivamente en los asuntos de definición por un mejor vivir. Y por lo tanto, cuando recorro las vías que fueron de tanto esfuerzo hacerlas, como la Calacalil Independencia, la Intervalles, la autopista Rumiñahui, ¿qué le digo yo? De todas estas vías,
no están cuidadas adecuadamente. No veo que el proyecto de Río Tabacundo, que se inició en nuestro tiempo con los estudios y con la práctica mismo de lo que significaba la incorporación de 16.000 hectáreas de producción agrícola, ahí está todavía 20 años botado. Cuando veo el Tuachi Pilatón, que fue iniciado por nosotros en aquel entonces, fíjese, en 1994, 1996, luego de 4 años de la prefectura, ahí está votado, y entonces digo, ¿por qué, perdónenme la expresión, qué diablos pasó? ¿Qué le sucedió a Pichincha? No solamente perdió territorio, no solo perdió Santo Domingo de los Colorados, perdió La Concordia, Villegas, Monterrey, Bocana del Búa, Bocana de Chila, perdió Belén del Dólar, perdió Los Golondrinas, perdió. Ahora somos 5.400 kilómetros cuadrados de extensión, de 14.000 y pico que éramos. ¿Qué nos pasó? ¿Dónde nos quedamos? ¿En qué momento perdimos la consistencia de ser la provincia referente del país en términos no solamente de dignidad, sino de autoestima y al mismo tiempo de una reflexión de trabajo? ¿Qué estoy haciendo yo? Conozco la provincia con perfección y mi background, puedo decirlo, si es que eso suena medio petulante, mi antecedentes significa que yo soy un empresario y que puedo generar fuentes de trabajo. Por lo tanto, creo que puedo aportar todavía algo para mi querida provincia, a la cual amo con pasión, y por supuesto a mi ciudad de Quito y a mi país. Usted mismo se pregunta qué le pasó a la provincia y hace una lista de cosas que a su criterio le fueron ocurriendo. Quizá usted mismo tenga la respuesta. ¿Por qué le pasó esto? ¿Culpa de quién es? Porque se anquilosaron los procesos políticos en la prefectura, que pasó de ser una institución de mucha creatividad, de mucha iniciativa, que promulgaba cambios en la estructura general, no solo política, sino al mismo tiempo en aquello que significaba la productividad. Se convirtió simplemente en una oficina política del gobierno de turno. No nos olvidemos que el actual gobierno seccional, está ya 20 años ahí. No es que está 11 el señor Baroja, es que él fue parte de un gobierno del señor Ramiro González, y no estoy hablando mal de él, porque una de las condiciones de mi campaña no va a ser denigrar ni tampoco hablar mal de nadie, ¿no? Habemos a propósito 18 candidatos a la prefectura, algo inusual. ¿Eso es histórico? Yo creo que es único, y no creo que volverá a suceder, ¿no? Pero es único. 18 candidatos. ¿Usted conoce a los 17 compañeros de papeleta? Me encantará conocerlos, lo voy a conocer a lo largo de este periodo, sin duda alguna. Les daré mi brazo, les daré mi abrazo, mi mano, pero no los conozco en verdad. Sin embargo, de eso todos tienen derecho de participar. Pero esta locura significa que, claro, va a ser más complicado para la gente entender propuestas, propósitos, de qué es lo que tenemos que hacer, evidentemente, para sacar a la provincia de Pichincha adelante. Va a haber mucha confusión. Mi punto de vista va a ser claro. Yo tengo 5 ejes. Y de esos no me voy a mover, porque cuando digo hay un sexto no es cierto. De eso se derivan muchas cosas adicionales. Pero es la recuperación, evidentemente, de lo que significa la producción en la provincia de Pichincha. A través de la pavimentación de 1.024 kilómetros, la provincia de Pichincha tiene 4.720 kilómetros de carreteras, de las cuales el 83% están en, más o menos, digámoslo, tierra. Solamente el 18% o 17% están en condiciones de pavimento. Eso significa que hay alrededor de casi 4.000 kilómetros de carretera. Mi propuesta es pavimentar 1.024 kilómetros o adoquinarlos. Esas vías son vías secundarias. Que actualmente son vías secundarias que están lastradas. ¿Y en dónde están esos 1.400 específicamente? La mayoría. ¿Cómo no? Voy a poner 2 ejemplos básicos. Uno es, vamos a poner, pavimentar la vía que está en Gualea Cruz para llegar directamente a Pacto, de Pacto para llegar hasta Guayavillas, Pachijal. Esos son más o menos 38 kilómetros. Eso es uno de los ejemplos. Desde Pachijal llegar más o menos hasta la Celica, de Celica, curvar a la izquierda en un radio más o menos de 74 grados y de ahí entrar en la Conrad Adenauer para llegar al kilómetro 104. Estamos hablando del noroccidente de Pichincha. Sí, ahora el otro eje que sería muy importante en tomar en consideración está en Pedro Moncayo, para poner otro de los ejemplos de las 1.024 kilómetros, que es el anillo vial, ¿no es cierto?, que está entre La Esperanza, que está en Tabacundo, Tocachi, Tupigachi, que va directamente hasta Malchingui, y de ahí empatar con la ruta escondida, que es Perucho, Chávez, Pamba, San José de Minas, etc. Estos son proyectos que determinan unidad, no solamente integral de lugares donde hay mucha gente, sino
también por sobre todo productivos, que en este momento no tienen cómo sacar sus productos. A esto viene acompañado un segundo evento, estoy dando simplemente ejemplos de 2024, porque de las terciarias, que son los caminos de tierra, hay que llevarlas por lo menos a secundarias, o sea, lastradas. El segundo evento rápidamente es aquel que tiene que ver, para que se implemente esta producción, tiene que ver con la recuperación del riego. El proyecto de riego que hoy día se llama Cayambe Pedro Moncayo, que en mi tiempo, cuando lo comenzamos, era el proyecto Tabacundo, debe generar alrededor de 14.000 hectáreas de producción, que ahorita no pueden ni siquiera comenzar a funcionar, Verónica, porque no tiene las instalaciones terciarias, ni tampoco las parcelarias, y tampoco no está bien manejado el proyecto a través de lo que significa la Laguna de San Marcos. Más el proyecto de riego que tendremos que hacer en Cangagua, que es el Guanguilqui, que incorporan 2.800 hectáreas de producción, más el proyecto Cariaco, que está en el proyecto Mejía, que incorporan otras 4.000 hectáreas de producción. Nuestro proyecto está de incorporar alrededor de 37.000 hectáreas de producción para exportaciones de chocho, de amaranto, de quinoa, de productos no tradicionales, lo cual es posible hacerlo a través también de la creación de 2 centros de acopio, uno que esté entre Cayambe y Pedro Moncayo y el otro que esté entre Rumiñahui y Mejía. Espero que no hable muy rápido con respecto a lo que tengo que hacer, pero el tiempo es importante para ustedes y para mí. Y ese es el segundo. El tercero viene todo esto unido a través, evidentemente, de un proyecto de turismo. Este proyecto de turismo no tendría un efecto adecuado si no se entiende que tiene que estar acompañado de seguridad y comunicaciones. Hoy día mismo, cuando venía para acá, se me fue la señal 3 veces. Y es un absurdo lo que nos pasa y nadie reclama. Por lo tanto, en la provincia de Pichincha se implementará un proceso de comunicación donde uno esté, porque si yo quiero hacer los 300 kilómetros de ciclovías, que las vamos a hacer, para que podamos tener esparcimiento familiar y al mismo tiempo turístico, ecológico, no puede ser posible que no tenga comunicaciones o seguridad. Todo esto tiene que estar integrado para generar fuentes de empleo. Pero las fuentes de empleo no significan mucho, Verónica y Milton, si es que no hay éxito. Hay que procurar cambiar la mentalidad de los pichinchanos, diciendo somos magníficos y buenos para trabajar, porque nos hemos quedado rezagados creyendo que el Estado nos puede dar y nos debe dar todo. Tenemos que ser creativos para que los nuevos jóvenes que quieren entonces aprender tengan todas estas opciones y posibilidades a través de lo que estoy hablando. Y de un tercer evento que es el medio ambiente, que sería otra de las aristas de los 5 elementos, y por supuesto un cuarto que es el esparcimiento social a través de toda esta comunicación que estoy diciendo. 7:19 conversamos con Federico Pérez, candidato a la prefectura de Pichincha por Creo. Federico, ¿qué ha cambiado en la provincia de Pichincha entre el tiempo que usted fue prefecto, entre el 92, el 96 y ahora que estamos en 2019? Se ha perdido la autoestima. Cuando yo era el prefecto de la provincia, yo procuré poner la H de Honorable Consejo Provincial de Pichincha, más grande que el mismo edificio. Por lo tanto, hoy día, como hoy se llama simplemente el gobierno autónomo de la provincia de Pichincha, se perdió hasta la honorabilidad. No digo en términos de que yo voy a ser un fiscal del prefecto actual, ni tampoco de lo que han hecho durante 20 años, porque el Consejo Provincial y las autoridades, Verónica, tienen 1.460 días para servir a la comunidad. Y servir a la comunidad a propósito no es solamente pasión, también es una especie de querer hacerlo, y eso es lo que yo siento por mi querida provincia. ¿Y qué es lo que perdió? Es eso, perdió el rumbo, perdió el norte, no sabe dónde se conducen. Y por lo tanto, claro, cuando usted ve que no solo no se han mantenido los caminos que se hicieron con tanto esfuerzo y con tanto cariño, sino que no se hizo nada más, usted comienza a entender de que no es correcto ni es justo. Y cuando yo entiendo las comparaciones, ni siquiera quiero hacerlo porque me duele en el alma. Hay que volver, no hay que ver el retrovisor ni para manejar. Hay que ver para adelante en el futuro y decir, esta es la provincia que en 10 años no va a ser solo la referente del país, sino que va a ser la provincia que determine que así se hacen las cosas en el país, se va a convertir en la provincia de exportación y generación de empleo. Porque yo puedo y estoy absolutamente convencido de que tengo la capacidad de poder hacerlo. Les soy franco. Cuando veo los ojos a las personas, les digo, porque se vean las almas. Y yo lo digo viendo los ojos. Yo estoy en capacidad porque conozco y sé cómo hacerlo. Usted se reunió en días pasados con el prefecto Baroja, le fue a pedir información del trabajo que ha realizado.
¿Y cómo lo recibió el prefecto? ¿Cómo le fue? ¿Qué le contó? Bueno, me contó muchas cosas, me fue bien. Bueno, pues ya ha estado más de 4.000 días sirviendo a la provincia, ¿no? Sí, bueno, yo no voy a juzgar realmente al señor prefecto porque no es mi condición entender a Milton. Sí. Que el pueblo le juzgue, pero él me recibió muy bien, me dio información basta para saber exactamente cómo se está moviendo la provincia. Y yo no creo que el problema está en el número de personas que ahí trabajan. Dicen que hay un exceso exagerado de personal. Yo creo que ese no es el proceso, ni tampoco le va a beneficiar al Consejo quitar 200 o 300 personas. Porque si usted se pone a entender que existen otros problemas para el gasto corriente, que son los bienes improductivos, por ejemplo, o maquinaria que está en obsolescencia total, cuando usted comienza a ver todos estos esquemas y usted comienza a preguntarse dónde está el presupuesto y por qué está fallando los ingresos corrientes con los ingresos de capital, no está dado en 200 o 300 personas más. O sea, no le va a beneficiar en definitiva al Consejo sacar 300 personas. Al contrario, mi intención es que eso se multiplique con más gente, porque como vamos a ser tan productivos y vamos a tener tanto trabajo, lo que vamos a hacer es necesitar más gente, porque hay que ponerles en orden para que hagan lo que tienen que hacer. Y cuando usted tiene un proyecto y un programa para reforestar, por ejemplo, 27.000 hectáreas, va a necesitar gente que necesita, por supuesto, estar en el Consejo Provincial. Y cuando usted tiene un proyecto estupendo, como el poder generar exportación de bambú, ¿dónde va a generar el bambú? Tiene que usted sembrar dentro de un propósito mixto de empresa privada y empresa pública, que será el Consejo Provincial. ¿Con quién va a hacer eso? Va a ser con los trabajadores del Consejo Provincial. Tiene que limpiar cunetas, tiene que mantener carreteros, pero hay que ponerles a trabajar. No es que ellos no quieren. El problema es que no hay quien les diga que tienen que trabajar. Están desesperados por un cambio. Están desesperados, Milton, con franqueza, de que alguien les dirija en forma correcta, porque ellos tampoco quieren perder sus fuentes de trabajo y quieren servir bien a la provincia de Pichincha. Yo los conozco, sé cómo funciona el Consejo Provincial, sé las deficiencias del Consejo Provincial, pero esos no están enmarcados en la gente, están enmarcados en los propósitos y al mismo tiempo en las formas como se llevan las condiciones de trabajo. Ahora, sobre la prefectura, sobre la figura de la prefectura en general, digamos que la gente no tiene claro cuáles son las funciones del prefecto. De hecho, se ha venido discutiendo si el prefecto debe ser elegido por la población urbana de una provincia, por qué debería hacerlo si es que no tiene ámbito de función en la zona urbana. Usted, cuando fue prefecto, la figura, el diseño del Consejo Provincial era diferente, había consejeros provinciales. Ahora no, ahora es un prefecto y un viceprefecto, y los consejeros terminan siendo los miembros de los municipios, si no me equivoco. Sí. Es decir, es una conformación completamente diferente. ¿Usted cómo ve, digamos, el presente y el futuro de la figura de la prefectura? Bueno, como dije, la prefectura dejó de ser una institución de reconocimiento público, más bien se convirtió, yo diría, en una comisaría de quejas o de no hacer nada, o más bien dicho, fue simplemente la oficina política del señor Correa. Pero eso es lo que hay que cambiar. Pero por ese mismo sentido, considero que la prefectura como tal, para mucha gente debe desaparecer. Y debe desaparecer como me pasó a mí cuando yo era prefecto, que Santo Domingo de los Colorados quería irse de la provincia de Pichincha porque no había recibido la ayuda de la provincia de Pichincha, estaba abandonada por Pichincha y por lo tanto querían tener autonomía. Por eso se convirtió finalmente en una provincia. Pero cuando nosotros llegamos a la prefectura le dimos todo el apoyo del caso, no solamente a la que hoy llamamos la provincia Sáchila, pero también le dimos nosotros todo el apoyo a la Concordia, a todos estos lugares que se separaron. Pero no hubo esta racionalidad, no estoy de ninguna manera a nadie involucrando en el problema, pero Milton, la verdad es que nadie le quiere a la provincia de Pichincha. No es que hay que ser pichinchano como yo nací en Quito, en San Roque, no, es que hay que ser por lo menos querendón y hay que quererla a la provincia con pasión y hay que servirla y hay que conocerla. Pero cuando, por ejemplo, se separó la Concordia, no hubo un prefecto que le diga a las autoridades, ustedes van a hacer una consulta, y en la consulta están incluyendo a Esmeraldas y a Santo Domingo de los Áchilas, que ya se nos fue
yo pretendo decirles a ustedes como prefecto y además voy a pedir que se incluya la provincia de Pichincha y que ellos tengan la oportunidad de escoger entre Pichincha y las otras dos provincias. Nunca se les ocurrió esto. Por lo tanto, se fueron a la provincia de los Áchilas. Pero la Concordia era de Pichincha. No solamente era importante para Pichincha, porque era un centro de producción importantísima. Era además turístico, gigantesco para la provincia de Pichincha y la dejaron ir. Y es que la gente dice, pero si siguen en el Ecuador. No, señor. Cuando uno va a visitar, por ejemplo, Antioquia, y habla usted con el gobernador Luis Pérez o habla con el administrador de la ciudad de Medellín, que es el alcalde, y alguien propuso, a propósito, simplemente lo comento, de que con el arreglo que hizo el señor Santos con las FARC, les iban a dar una extensión de 180 kilómetros en toda la extensión, en una punta de lo que es el territorio de esa importante ubicación geográfica. El gobernador le dijo, señor presidente, si usted nos topa 1 kilómetro para arreglar con las FARC de todo el territorio de Antioquia, usted va a tener que renunciar a la presidencia, porque a los antioqueños no nos topan 1 metro porque la adoramos y la queremos con pasión. Y la provincia de Pichincha ha perdido 10.000 kilómetros. Pero, por ejemplo, Esmeraldas se reclama la Concordia. Dicen que históricamente la Concordia perteneció a Esmeraldas. Y de hecho en Esmeraldas sí se nota un resentimiento de la gente con Rafael Correa, que impulsó que la Concordia termine estando en Santo Domingo Los Áchilas, por ejemplo. Lo cual no es cierto, porque históricamente la historia determinó que siempre fue la Concordia y obviamente la independencia y obviamente todos estos lugares y recintos que yo acabé de mencionar de la provincia de Pichincha. Tanto así que cuando hicimos el carretero Calacalí, la independencia, ¿a dónde llegábamos? Llegábamos a la independencia, que es parte de la provincia. Habríamos sido objetados por la Contraloría si hubiéramos hecho un gasto que no correspondía a donde estaba la provincia de Pichincha, ¿correcto? Por lo tanto, eso era provincia de Pichincha. Pero bueno, más allá de eso ya está hecho. Ahora lo que hay que entender es que con los 5.300 kilómetros, porque se descuentan también los kilómetros de lo que es el Quito metropolitano, hay que entender que eso es lo que tenemos. Y por lo tanto tenemos oportunidad de hacerle la provincia más grande, aunque tengamos menos extensión y con más condiciones de crecimiento en términos no solamente de trabajo, sino de respetabilidad y por supuesto de referencia como una institución honesta. Porque también hay otra cosa que hay que entender, Milton. No solamente hay que parecer, también hay que ser. Y por lo tanto, cuando tengamos una provincia como la que tenemos en Pichincha, que es una de las 24 provincias del querido país de Ecuador, la provincia de Pichincha hoy está en el puesto 16 de importancia. A propósito, hoy estamos en el primer puesto en las enfermedades en el Ecuador. Por lo menos ya somos primeros en algo. Somos primeros en paludismo, somos primeros en procesos que no es correcto de que nos esté sucediendo. Pero repito, esas críticas no son sino ni ver el retrovisor. Es importante llevar adelante términos de condiciones absolutamente fundamentales en el entendimiento. Hay otra cosa que es importante de entender. Se hicieron las competencias. Y alguien me pregunta por ahí, pero usted no tiene competencia para hacer lo que está ofreciendo. Es otro de los ejemplos erróneos, Milton. Porque desde que se inventaron las excusas nadie queda mal. Y desde que se inventaron las competencias nadie queda mal. Porque cuando uno va a hacer un trámite, a propósito, para uno emprender en una empresa en Pichincha tiene que hacer 74 pasos. Vamos a abrir la ventana única de todos los procedimientos burocráticos que a la gente le tienen hasta la cabecilla. Y todo eso es parte de un proceso de cambio y por supuesto un proceso de integración de trabajo en el futuro. Y por eso digo, las competencias no pueden ser de ninguna manera el remedio para la incompetitividad y también para la inoperancia. Por lo tanto, yo voy a pedir las competencias de la educación, porque no es correcto que tengamos en las escuelas materias que no se dan y que son fundamentales volverlas a recuperar como cívica, como ética, como urbanidad, porque eso es parte fundamental. ¿Y por qué no se hace en Pichincha? ¿Por qué no se piden la competencia? Porque dicen que eso no es nuestro. Claro, no es nuestro, pero hay que por lo menos pedir, hay que por lo menos entender que es una responsabilidad para ayudar a la juventud y a la niñez que salga de todos estos procesos. Hay que pedir que por favor se terminen las drogas en las escuelas con fuerza y con firmeza, con liderazgo desde la prefectura. Dice que no es su competencia. Claro que es mi competencia, porque se está enfermando la niñez y se está enfermando la juventud. Hay que proponer proyectos de ley que terminen con lo que dejó Correa. Y cuando sigo hablando de eso, hay que pedir las competencias también de la salud. No es posible que no tengamos un centro médico en el noroccidente, ni tengamos en Cayambe, ni en Pedro Moncayo, porque dicen que no es competencia. Pero si el gobierno no atiende, por lo menos la provincia tiene que atender con un prefecto que sí entienda que es parte de su competencia la preocupación por los demás. 7:30 conversamos con Federico Pérez, candidato
prefectura de Pichincha. Así es, Milton. Federico nos ha comentado por qué quiere ser candidato. Ahora, ¿por qué con Creo? Porque creo que se asemeja bastante a mi forma de pensar. Es una linda pregunta, Verónica, de corazón se lo digo. Porque yo soy liberal, yo como liberal, duermo como liberal, pienso como liberal, actúo como liberal, trabajo como liberal. Y por lo tanto el pensamiento de Creo se asemeja mucho a lo que yo soy, liberal. Y cuando yo hablo, por ejemplo, del emprendimiento, y hablo de los emprendedores, y hablo de las iniciativas, y hablo de la creatividad, y hablo de la libertad de prensa, y hablo de la tolerancia y del respeto, eso es para mí la doctrina y la filosofía que tiene Creo. Y como yo soy así, por lo tanto tengo que situarme donde yo me siento bien y donde no voy a tener ningún problema en mi identificación de pensamiento y de acción. Me siento bien en Creo, soy franco, no he tenido ninguna disputa ni ninguna discusión. Tengo una muy buena relación con Guillermo Lasso, de amistad, de respeto, de tolerancia. Él respeta mis formas de ser y mis formas de pensar, y por supuesto yo las de él. Eso es lo que yo conceptúo de un movimiento político que debe, por sobre todas las cosas, consolidar gente que tengan el mismo sistema de pensamiento y la misma forma de vivir. Una pregunta final, por Federico supuesto, Pérez. muchas gracias. Uno de los principales problemas quizá que tiene la provincia desde hace mucho tiempo se llama Toachi Pilatón. Ese es un proyecto que tiene muchos años. De hecho, hace 10 años se puso la primera piedra de este proyecto. No obstante, ahí está. No funciona, no va ni para atrás ni para adelante. Ha tenido una serie de problemas. Y ese sí es un proyecto en el que la prefectura, el Consejo Provincial, ha estado muy metido. El Consejo Provincial, por su incompetencia, sin que esto sea sino una posición de mi parte, entregó la competencia de la Cali, la independencia, al señor Correa y quitó el peaje de esa vía, políticamente hablando, porque se acercaban las elecciones del 2003. Pero fue al revés. Correa le quitó la competencia a la prefectura de la Cali. Bueno, eso es lo que se cree. Y cuando ya no pudo, le devolvió. Pero no es lo que se cree, es que la prefectura le pidió al señor Correa que le quite esa responsabilidad porque tenía demasiado trabajo. Y el señor Correa, obviamente, sin entender, le dijo, pero con una condición, quitemos el peaje porque se acercan las elecciones del 2012. Y quitaron dos peajes. Sí, claro. Pero bueno, eso es lo que hay que volver a entender, que hay que volver a reconstruir. Pero el Toachi Pilatón no es solamente el único caso, también es el proyecto de Río Tabacundo. Claro que. Cuando nosotros comenzamos costaba 38 millones de dólares. Hoy están gastando 240 millones de dólares y no va a funcionar si no se le invierten 50 más. Y no sé ni así. Pero lo importante es asumir la responsabilidad de hacerlo funcionar. Y cuando hablamos del Toachi Pilatón, también fue quitado de nosotros, de uno de los escritorios, un burócrata del INESEL, que estaba durante 20 años o 30 años votado. Nosotros lo emprendimos, nosotros le pusimos en orden. Y ese proyecto, a propósito, que estaba calculado para 250 megas, tampoco funcionará en 250, sino llegará a funcionar solo en 150. Porque el mismo Consejo Provincial, Milton querido, increíblemente, deforestó toda la cuenca del Toachi, porque estaba sin recursos. Entonces comenzaron a hacer de toda la vegetación y los árboles de esa cuenca comenzaron a hacer carbón para vender en sacos, para poder financiar todo el presupuesto desfinanciado en aquel entonces del señor Ramiro González. Por lo tanto, hoy día ya no hay agua suficiente para ese proyecto y en la mejor de las condiciones habrán 150 megas. Pero no importa, ya están los 150 megas. ¿Qué es lo que yo voy a hacer con ese proyecto? Tomarlo nuevamente a cargo con responsabilidad y no decir ya está perdido. Todo lo contrario, todavía está recuperable. Lo que pasa ahí es porque que cuando... esta plata del BIES hay ahí. Es que es el colmo. Claro. Es que eso va a costar 600 millones de dólares y han gastado 500. Pero lo importante de eso es que cuando eso comience a funcionar, no va a ser rentable para la empresa privada, porque la empresa privada tiene que cobrar por eso no más allá de 14, 15 centavos por kilovatio hora de consumo. Pero eso va a costar alrededor de 25, 30, porque hay que amortizar esa obra que cuesta 600 millones. Por lo tanto, deja de ser rentable siendo un proyecto hidroeléctrico. No es un proyecto, obviamente, que consume diésel ni tampoco búnker. Por lo tanto, lo que el Consejo Provincial tiene que hacer es una especie de asociación empresa privada Consejo Provincial, con decisión pero con liderazgo, sin miedo. Y yo pongo eso a funcionar, le doy mi palabra que le pongo a funcionar no más tarde del año 2019 finales. Porque no es nada más que un proceso de entendimiento. Lo único que faltan ahí son las máquinas, que ya están obviamente de ponerlas, y el proceso comienza. Hay que limpiar obviamente la cuenca, hay que abastecer con más agua
agua, incorporando 2 nuevas vertientes para que suba el número de metros cúbicos de 2 a 3,5, y eso comienza a funcionar no más tarde del 2019. Esta es una de las garantías que yo puedo ofrecer, igual que el proyecto de riego Tabacundo, para incorporar alrededor de 14.000, 16.000 hectáreas de producción. Digo, quisiera hacerle una pregunta final y no tiene que ver con la futura gestión que usted realizaría como prefecto, sino con una pugna que ocurrió en 2011 en Pedro Vicente Maldonado con una de sus empresas criadoras de cerdos y que fue acusada de una contaminación ambiental y que sus moradores han insistido en que no se ha dado la remediación adecuada. ¿Cuál es la situación? Si usted me invita de nuevo, primero yo no tengo nada, yo no tengo nada que ver con eso. Pero claro, como es un tema político, yo fui prefecto, todo el mundo me indilgó algo que yo no tengo que ver. Segundo, de lo que yo conozco, esa empresa que ahí manejó en las tierras de la empresa mía, un concurso entre el gobierno de Canadá, la empresa canadiense y la empresa ecuatoriana, que hubo una inversión de más de $10 millones en un proyecto estupendo y magnífico. Le voy a indicar a usted que hubo permisos de funcionamiento del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Ambiente, y finalmente termina con algo muy sui generis. La Fiscalía termina diciendo que nunca hubo contaminación, por lo tanto no existen razones para abrir un proceso penal, y en segundo lugar se cierra la planta porque el señor Correa, cuando era presidente, manda a mí, a Federico Pérez, a pedirme que yo aporte para la campaña del 2012 una cantidad de dinero o para la Alianza País, y yo me niego a hacer esto porque no voy a contribuir a nadie, menos a los políticos, con respecto a hacer esta clase de financiamientos. Y entonces vino la retaliación con una empresa que yo no tenía nada que ver, creyendo que es mía. La cerraron, no solo cerraron eso, cerraron una planta de lácteos fantástica y maravillosa, cerraron el palmito y cerraron el ganado, y finalmente se llevaron 250 cabezas de ganado, simplemente porque creyeron que era necesario para entregar a la comunidad que se moría de hambre. Esta es la verdad del correísmo, y esa es la verdad en la cual me querían a mí endilgar. Y claro, las veces que quieran preguntar eso, las veces que yo voy a responder, pero en la próxima que usted tenga la voluntad de invitarme, le traigo, porque me han mandado a mí copias de la Fiscalía diciendo lo que estoy diciendo, y copias del mismo Ministerio de Ambiente indicando que se cerró con todas las condiciones de ley y con todas las condiciones de medio ambiente. Gracias, Federico Pérez, candidato a la prefectura de Pichincha por Creo. Sí, todavía hay tiempo para seguir conversando con todos los candidatos. Bueno, no tanto, porque son muchos. 18 ¿Y los 19 de la alcaldía? ¿Cómo hacer? Ya vamos como por 7. Bueno. Hoy tenemos a 2. Hoy tenemos A 2. Qué bueno. Bueno, gracias. Dios se los pague. Ojalá que, yo solamente termino diciendo esto, ojalá que pueda haber, con toda sinceridad, en un medio de comunicación y con personas como ustedes, no estoy botando flores a nadie, un debate. Me encantaría, porque la gente no puede haber debate con 17, ¿no? Pero los que estemos, obviamente, en condiciones de que puedan ser aceptadas las condiciones también de las propuestas, redondo mis palabras, que se nos invite a debates, porque ya basta de que las gentes solamente actúen en función de que yo soy el artista, yo soy el futbolista, yo soy el... No. Vamos a proponer cosas puede haber un serias. debate con los 17. Nos tomamos una mañana entera y lo hacemos en Carolina, por ejemplo. Gracias. Gracias a ustedes. Que tengan una vez un lindo año. Gracias. Buen día. Gracias. Gracias, Verónica. Gracias, Milton. Su noticiero Sucesos regresa luego de este espacio publicitario. 7:39. Inicio de espacio publicitario. Vamos por el camino correcto. En Quito hemos reducido en un 16% el índice de siniestros en las vías, porque te queremos a salvo. Respetar las señales de tránsito, no exceder los límites de velocidad y no conducir bajo los efectos del alcohol es compromiso de todos. Seamos conductores responsables. Agencia Metropolitana de Tránsito. Quito, cuenta contigo. Alcaldía de Quito.
Eso. Con fuerza. Ya llegamos un poco más. Abre el contenedor para lanzar los escombros a la basura. ¡Vecinos! ¿Qué creen que están haciendo? Nada, solo estamos botando basura. ¿Basura? Eso no es basura. Ladrillos, concreto, material de construcción son escombros. Y los muebles viejos, colchones y electrodomésticos dañados son tereques. Oye, pana, la Bessie tiene razón. Los escombros y tereques pueden dañar los recolectores. Bessie, ¿acaso usted trabaja en Emaceo? No, vecinos. Yo soy una ciudadana que quiere a Quito. Conozca los lugares de recolección de escombros y tereques en www.emaceo.gov.es/Quito a reciclar. Quito cuenta contigo. Fin de espacio publicitario. Continuamos en su noticiero Sucesos. Amigos, estamos de regreso, son las 7:40 y antes un mensaje de Emaceo. La recolección de la basura es tarea de todos. Respetemos los horarios de recolección. Un mensaje de Emaceo. Y en las vías tomamos decisiones que pueden marcar nuestras vidas y la de los demás. Juntos podemos lograr una buena convivencia entre peatones, ciclistas y conductores. Te queremos a salvo, eso nos dice la Agencia Metropolitana de Tránsito. Un mensaje de la AMT. 7 de la mañana con 41 minutos. Síganos en nuestra cuenta de Twitter, Radio Sucesos S. Use el hashtag, la noticia en sucesos, para interactuar con nosotros y con nuestros invitados. Marta Zambrano es la Coordinadora Nacional de Derechos Sexuales y Reproductivos y Protección del Plan Internacional. Firmaron un convenio con el Ministerio de Salud Pública, un plan que promueve la inclusión, la igualdad y el respeto a los derechos humanos en el marco de la salud sexual, salud reproductiva, articula aspectos de la gestión del Sistema Nacional de Salud para lograr recursos y procesos sistemáticos de producción y actualización del conocimiento sobre este tema. Al mismo tiempo se desarrollan estrategias que logren modificar indicadores de salud sexual y salud reproductiva que son prioritarios para el país. Marta, buenos días, gracias por acompañarnos. Explíquenos todo lo que acabo de decir, por favor. Gracias. Muy buenos días, Milton. Sí, efectivamente, esta semana tuvimos la felicidad de poder firmar un convenio con el Ministerio de Salud Pública. En el marco de fortalecer algunas políticas, metodologías, estrategias que van hacia el fortalecimiento de todas las acciones que se puedan hacer para la prevención del embarazo adolescente, para la prevención de violencias con énfasis en la violencia de género y violencia sexual, y asimismo también para fortalecer políticas referentes a la nutrición, a la alimentación en el Ecuador, especialmente con niños, niñas y adolescentes. Tiene que ver entonces con el tema del embarazo en adolescentes. Los datos que se presentan son escalofriantes. Dicen entre 15 y 19 años, digamos, es la edad en la que todo el mundo se fija, en la que todo el mundo hace los análisis. Sin embargo, existen numerosos casos de embarazo en niñas de 14 años o menos. Exacto, incluso tenemos casos a partir de los 10 años de edad de niñas con embarazos que no son embarazos deseados, embarazos planificados, sino son embarazos por abuso sexual. El tema del abuso sexual, ahora mismo en la Asamblea Nacional se está tratando el tema de la reforma al Código Integral Penal en lo que tiene que ver con el tema del aborto, de la posibilidad de ampliar el aborto en ciertos casos especiales. Fíjese usted, dice, según datos de la Fiscalía, en el 2013 se presentaron 961 denuncias de violación contra niñas menores de 14 años. ¿Qué pasa en la sociedad ecuatoriana que estos casos ya no nos resultan tan escandalosos, sino son frías cifras de lo que pasa con nuestras niñas? Bueno, así es. Cada vez la edad de embarazos en las niñas es mucho menor. Tenemos que la edad de 10 años va aumentando en el número de embarazos. Niñas que, como le decía antes, no planifican, no desean ese embarazo, simplemente se dio por abuso, es abuso. Y abusos que generalmente están dentro del hogar. Principalmente, las estadísticas así lo confirman, principalmente es dentro del hogar y en espacios en donde ellas aparentemente están seguras, como, bueno, ustedes conocen todas las situaciones que se han dado últimamente, puede ser en la escuela, puede ser en los sitios en donde se tiene mayor confianza, sin embargo, es en donde más se dan estas situaciones de abuso.
Miren las cifras, el 18.3% de las mujeres de entre 15 y 19 años tuvieron un hijo. Esa cifra aumentó en 5 puntos porcentuales en los últimos años. El 7.8% de las mujeres que se embarazaron antes de los 15 años fue con una persona de 30 años o más. El 7.8% de las mujeres embarazadas antes de 15 años con una persona que por lo menos les dobla la edad. Sí, y eso en los casos que han sido registrados, porque estas son cifras oficiales. Así es. Sin embargo, Los que no existen casos que no se denuncian. Deben ser por lo menos el doble. Sí, seguramente, porque hay muchísimos casos que, si, como usted dijo antes, se dan mucho dentro de la familia, que es principalmente donde hay los casos de abuso sexual. Y esos no son denunciados, son silenciados por miedo, por no querer hacer pública una situación familiar, por no perder la dependencia económica en el caso de mujeres que sus esposos han sido los abusadores. Es una niña contra un adulto, por no decir un viejo. ¿Qué hacer? ¿Qué está pasando? Es como decir una sociedad depravada. Bueno, precisamente una de las circunstancias que nos lleva a firmar este convenio con el Ministerio de Salud Pública es esa, esta situación que tenemos, esta realidad que tenemos en el país. Somos el tercer país con la problemática de embarazo adolescente en la región. Por esto decidimos juntarnos para sumar esfuerzos con el Ministerio de Salud y dar cumplimiento a las políticas de prevención del abuso sexual, al poder apoyar la implementación del Plan de Salud Sexual y Reproductiva, poder apoyar la implementación de la política, de la ley, contra la violencia hacia las mujeres. Entonces, uniendo esfuerzos, somos varias instituciones que estamos tratando de sumar al cumplimiento de estas políticas. Nosotros como Plan Internacional tenemos poco más de 50 años de experiencia en el país y hemos trabajado mucho estos temas, hemos probado metodologías que nos han dado muchos buenos resultados. Hemos trabajado en 11 provincias con un proyecto Zona Libre de Embarazo Adolescente, en donde dentro de los participantes que estuvieron en este proceso tuvimos realmente un mínimo. ¿Qué le puedo decir? Dentro de una comunidad, un embarazo dentro de los chicos que participaron en ese proceso. ¿Cuál es el procedimiento efectivo que ustedes logran para reducir este embarazo en las niñas? Hay quienes se escandalizan con esto de la prevención del embarazo, dicen, sí. le reparten anticonceptivos indiscriminadamente y pues esto causa polémica. No lo tratamos de esa forma, ¿no? Sino tratando de hacer un trabajo de manera integral, en donde incluimos a la familia principalmente. Trabajamos en temas de capacitación a través de metodologías muy lúdicas con los adolescentes y las adolescentes. Trabajamos con la familia, con papá, mamá, con líderes y lideresas comunitarias y, por supuesto, con el Estado, para coordinar, por ejemplo, con el Estado, que se facilite ese acceso a los servicios de salud para adolescentes. Y ustedes van a los pueblos, van a las poblaciones, sobre todo me imagino que la ruralidad es un problema, normalmente hay muchos índices de violencia, de inseguridad. Sí, pero bueno, no es solo la ruralidad, son los más vulnerables por todas las condiciones en las que viven, ¿no? Sin embargo, los embarazos adolescentes se dan en todos los ámbitos. Sí, por supuesto. Entonces, sí, nosotros como Plan Internacional estamos enfocados nuestro trabajo principalmente en el sector rural, en las 11 provincias. Ustedes han ido a 11 provincias, van frecuentemente. ¿Cuál es la periodicidad y el método que utilizan? Van, los reúnen, los buscan, convocan, hacen en las aulas de las escuelas de las poblaciones. Quiero entender un poco eso. Como le decía antes, nosotros estamos un poco más de 50 años en el país. Tenemos trabajo en muchas comunidades en el país, más allá de 250 comunidades. A nivel rural especialmente, tenemos oficinas en 7 provincias. Entonces, nuestros equipos técnicos se desplazan a los sitios rurales, convocan a las comunidades, hacemos un diagnóstico comunitario para ver la perspectiva desde los diferentes miembros de la familia, desde la gente de lideresa comunitaria, de los líderes comunitarios, desde las organizaciones, todos los actores que se encuentran, hacemos un diagnóstico de cuál es la situación y a partir de eso, viendo que sí se da la situación de embarazo, que hay situaciones de violencia, pues arrancamos un trabajo conjunto y coordinado. Y con las y los adolescentes impulsamos la conformación de clubes para que ellos se organicen y puedan trabajar mejor estos temas desde sus propias iniciativas. ¿Funciona? Funciona muy bien. Como le decía antes, los
jóvenes, los adolescentes y los adolescentes que han participado en estos procesos han reducido increíblemente el número de embarazos. Y otra cosa que ha sido súper importante es que han regresado nuevamente al sistema educativo. Muchos de ellos que se encontraban fuera del sistema educativo, a partir de estos espacios, empezaron a elaborar su proyecto de vida, mejoraron su autoestima y decidieron regresar a cumplir una meta que se plantearon. Quizá suene como que es más difícil llegar y atender las zonas alejadas de las zonas rurales, pero a lo mejor sea lo más fácil porque uno puede concentrar, puede convocar, puede identificar más fácil. Pero ¿qué pasa en los otros sectores de la sociedad donde está más disperso el tema? Clase media, clase alta, donde no denuncian, donde los crímenes, porque son crímenes, se quedan en impunidad, donde se callan todos. Bueno, precisamente esta es una de las formas de trabajo que buscamos dentro de este convenio con el Ministerio de Salud, llegar a toda la población posible, si fuera posible a todos los y las adolescentes y familias del Ecuador. La intención es esa, sumar esfuerzos para llegar a mucha más población a través de estas metodologías que ya han sido probadas, que han sido evaluadas y que realmente han reducido las situaciones de violencia y las situaciones de embarazo adolescente. Conversamos con Marta Zambrano, Coordinadora Nacional de Derechos Sexuales y Reproductivos y del Plan Internacional. Marta, es un convenio por 7 años. Cuéntenos qué expectativas tienen estos 7 años, que parece bastante tiempo. Bueno, sí, nosotros tenemos muchísimas expectativas. Hemos conversado con la ministra de Salud durante la firma de este convenio y realmente coincidimos en muchas líneas, en trabajar muy fuertemente el tema de prevención de violencias, coordinadamente con el Ministerio, con todas las entidades que forman parte del Ministerio a nivel nacional. Esperamos reducir estas cifras que Milton nos acaba de mencionar hace un momento. Tenemos cifras así realmente alarmantes. Es más o menos un promedio como de 50.000 embarazos que se dan cada año. Que es súper preocupante. Cada vez, como les decía, la edad reduce. Entonces la intención es... 50.000 embarazos aproximadamente no es un promedio. Embarazo adolescente. Embarazo adolescente. Sí, entre 10 y 19 años. De acuerdo a las estadísticas, son cifras oficiales, ¿no? Buscamos en estos 7 años reducir esta situación, reducir temas de violencia, poder trabajar, involucrar más a las familias en todo lo, como decía Milton antes, cómo llegar no solo a los más vulnerables en el sentido de pobreza en el sector rural, sino también en la parte urbana o en la clase media. La intención es sumarnos y ejecutar campañas a nivel nacional que ayuden a mejorar, porque no solo se intenta mejorar conocimientos, porque los adolescentes y las adolescentes tienen mucho conocimiento, saben, ellos buscan información, pero sí necesitamos juntarnos para guiarlos mejor, para orientarlos mejor y también para que todos los actores que estamos alrededor podamos responder de manera más efectiva, que por ejemplo, si ellos van a un servicio de salud, reciban la atención que quieren, sepan y tengan la seguridad de que va a haber la confidencialidad que ellos necesitan y que puedan ir con toda seguridad, que accedan, que conozcan, que tengan opciones, que sepan cuáles son los métodos anticonceptivos con los que ellos pueden evitar un embarazo, evitar una infección de transmisión sexual, pero que también ellos puedan decidir si retrasan el inicio de sus relaciones sexuales, que sería lo más importante para que ellos puedan cumplir sus proyectos de vida. 7.5% de los embarazos en niñas menores de 15 años terminan en aborto. Entiendo que sí, son las cifras oficiales, sin embargo, nosotros como Plan Internacional este tema no lo trabajamos mucho, nosotros nos enfocamos en la prevención. Ahora, el tema del aborto, le pregunto esto porque está en la mesa, está discutiéndose ya a nivel de la Asamblea Nacional y se busca que se permita el tema del aborto en ciertos casos y además se despenalice a la mujer que aborta. Bueno, como yo le decía anteriormente, por ejemplo, en el caso de las niñas, una niña que se embaraza por abuso sexual, está en riesgo su vida. Lo importante sería esa vida que ya está en curso, que ya está en marcha, tratar de salvarla. No tengo una posición frente al tema en este momento, sin embargo, hay mucho que pensar, hay mucho que analizar respecto a esta situación. Porque una niña tiene derecho también a seguir viviendo y ese embarazo la pone en riesgo, pues su cuerpo no está completamente formado.
Vero preguntaba hace un momento, o topó el tema hace un momento de los anticonceptivos, que también es una manera de prevenir. ¿Ustedes qué nivel de apoyo y de promoción tienen de los métodos anticonceptivos? Bueno, es una de las opciones con las que nosotros trabajamos. Damos varias opciones a las y los adolescentes. Una de ellas es retrasar el inicio de relaciones sexuales. Hablamos de abstinencia. Hablamos también de las opciones. Y una vez que ellos conocen toda lo que puede ocasionar un embarazo, lo que puede ocasionar el inicio de las relaciones sexuales, ellos deciden a pesar de eso tener relaciones, pues bueno, que tengan la opción también de protegerse. Otro tema que usted mencionó es el tema el riesgo que tiene la niña que se convierte en madre, la muerte materna, que también tenemos cifras que son preocupantes, que alertan, 154 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. En el año 2014 la razón de la mortalidad materna fue del 49.16% por 100.000 nacidos vivos. Es decir, no solamente es el drama del abuso, no solamente es un niño que viene de una relación no consentida, sino el riesgo que corre esa niña que se convierte en madre. Sí, son muchos riesgos. Primero, el tema del riesgo de perder la vida, toda la situación que sufre de violencia, una vez que antes y después del embarazo. Su vida realmente se frustra, se corta, porque el tener que una niña criar a otro niño es completamente difícil. Muchas veces las familias, en lugar de acogerlas, de apoyarlas, les rechaza o les retiran del sistema educativo. O sea, se retrasa todo en su vida, se cortan todos sus proyectos, todas sus metas. Bien, Marta Zambrano, coordinadora del Plan Internacional, se firmó esta semana un convenio muy importante de 7 años plazo, ¿no? Sí, 7 con el años. Ministerio de Salud, y todo apunta a buscar que los embarazos en niñas se reduzcan, una cifra alta que hay en nuestro país, producto de violaciones, de abusos, de gente depravada y que muchas veces está dentro del hogar. Así es. Gracias, Marta. Muchas gracias a ustedes. Vamos a una pausa, amigos, y vamos a tener en breve a 2 candidatos a la alcaldía de Quito para que nos cuenten cuáles son sus planes. Así es, amigos, se viene José Vázquez del movimiento Acción Democrática, y está aquí también estos micrófonos Edgar Jacome de la lista 7, Adelante Ecuador. Los 2 candidatos a la alcaldía de Quito nos van a comentar sus propuestas como candidatos entre estos 18 aspirantes. Volvemos enseguida. Su noticiero Sucesos regresa luego de este espacio publicitario. 7:58. Inicio de espacio publicitario. Tú cuentas con Quito. Quiero pasar más tiempo con mi familia y con el metro lo voy a poder hacer. Conseguimos el financiamiento, construimos y sacamos adelante el Metro de Quito, que va a transportar a más de 400,000 pasajeros diariamente, ahorrándoles muchísimo tiempo. Yo solo necesitaba que me tuvieran en cuenta. Tú cuentas con Quito y Quito cuenta contigo. Es un mensaje de la AMT, Alcaldía de Quito. Eso, con fuerza. Ya llegamos un poco más. Abre el contenedor para lanzar los escombros a la basura. ¡Vecinos! ¿Qué creen que están haciendo? Nada, solo estamos botando basura. ¿Basura? Eso no es basura. Ladrillos, concreto, material de construcción son escombros. Y los muebles viejos, colchones y electrodomésticos dañados son tereques. Oye, pana, la Bessie tiene razón. Los escombros y tereques pueden dañar los recolectores. Bessie, ¿acaso usted trabaja en Emaceo? No, vecinos. Yo soy una ciudadana que quiere a Quito. Conozca los lugares de recolección de escombros y tereques en www.emaceo.gov.es/Quito a reciclar. Quito cuenta contigo. Fin de espacio publicitario.
Los gestores ambientales que trabajan en los 4 centros de educación y gestión ambiental administrados por el municipio iniciaron el 2019 con el firme propósito de continuar con la recolección de desechos y aprovechar de manera eficaz el material reciclable de la capital. Durante el 2018 recibieron 2.014 toneladas de material reciclable correspondiente a cartón, papel, plástico, PET, vidrio y chatarra, por lo que esperan que durante el presente año se incremente la cantidad con la ayuda de la ciudadanía. Continuamos en su noticiero Sucesos. Ahora revisamos la noticia en Sucesos. Amigos, son las 8 de la mañana en punto y Diego García, ex procurador, afronta juicio político y defiende el uso de un importantómetro. Ante el Pleno de la Asamblea se presentó ayer Diego García, quien se desempeñó. Importantómetro es lo que dijo. Y bueno, según la noticia que recoge Diario El Comercio, Diego García, quien se desempeñó como Procurador General del Estado hasta el 31 de enero del año pasado por casi una década para afrontar su juicio político, García llegó a la Asamblea con un portafolio en donde llevó documentos para presentar sus descargos en este juicio político que enfrenta, por supuesto, incumplimiento de funciones. Lo curioso, Milton, amigos, es que él se defendió durante 3 horas y después se constató que el Pleno se había quedado sin nadie, sin quórum, por lo que pues la presidenta de la Asamblea, al constatar que el Pleno ya no había quórum, suspendió el tratamiento de este caso hasta el próximo miércoles. 8 de la mañana, 1 minuto, y seguimos en la Asamblea Nacional porque ayer el CAL se reunió y aunque no estaba en su agenda del día, decidió incluirlo y decidió dar luz verde a la creación de una comisión tripartita para que investigue el caso de la asambleísta Ana Galarza, que ha sido denunciada por su ex asesor Lenín Rodríguez. Se creará una comisión tripartita la próxima semana, tendrá que conocer el Pleno y el Pleno proponer los nombres de quienes van a conformar esta comisión, que de lo que se sabe estará integrada por un miembro de la Revolución Ciudadana, de la bancada de la Revolución Ciudadana, el correísmo, por un miembro de Creo, y se está buscando a un tercer sector político para que integre esta comisión tripartita que investigue a la asambleísta Ana Galarza, quien a su vez ayer fue a la Fiscalía General para impugnar por temeraria y maliciosa, según ella, la denuncia presentada por su ex asesor Lenín Rodríguez. Y al respecto, Ana Galarza se pronuncia en su cuenta oficial de Twitter, dice: denuncié con pruebas y audios donde se solicitaba pagos de diezmos mensuales por cargos. Hoy me dice, presentan calumnias en mi contra, no tienen nada y yo seguiré dando la cara. Seguimos en la Asamblea Nacional. Ayer los asambleístas presentes en la sesión de ayer lograron insistir en su texto original en el tema de los jubilados maestros cuyas deudas corresponden a los años 2008, 2009 y 2010. 4.000 docentes jubilados solamente en la provincia de Pichincha y ya esperan sus pagos. Desde 2008 hasta la fecha, unos 700 jubilados fallecieron sin recibir su compensación. Fue un día importante para ellos, que estuvieron presentes en la parte de las barras de la Asamblea Nacional al recibir la noticia de que todos los asambleístas presentes en la sala se ratificaron en el texto ante el veto presidencial. Amigos, y en el ámbito internacional, Honduras llamó a consultas a su encargado de negocios en Venezuela. La Cancillería hondureña llamado a consulta este jueves a su encargado de negocios en Caracas, Fernando Suárez Lobo, luego de que el presidente Nicolás Maduro asumió el mando de este segundo periodo presidencial tan cuestionado. El gobierno hondureño recordó en un comunicado que apoyó el viernes anterior la declaratoria del Grupo de Lima, en el que se desconoció al régimen de Maduro, además que apoyó el jueves la resolución de la OEA, que desconoció la legitimidad del gobierno posesionado ayer en Caracas. Y la última noticia, antes de pasar con la entrevista a los candidatos a la alcaldía de Quito, tiene que ver con la renuncia del ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, que deja su puesto para ser posesionado hoy como nuevo gobernador de la provincia del Guayas. Raúl Ledesma ha sido ministro de Trabajo desde el inicio del gobierno del presidente Moreno, y a las 11 de la mañana en la gobernación del Guayas será posesionado como nuevo gobernador por el presidente de la República, que luego a las 11:45 en la Universidad de las Artes en Guayaquil se reunirá con su gabinete sectorial en el área social. Eso sí es una noticia de última hora que me ha dejado sorprendida, Milton.
No sabía lo del ministro. No sabía lo del ministro. Y bueno, en redes sociales hay alguien que ha sido muy cuestionado en estas últimas horas y es el candidato a la alcaldía Paco Moncayo, quien pues ha sido cuestionado porque ha declinado un debate del que ya había previamente aceptado, justamente un debate de la Posta y la Cámara de Comercio de Quito. Y pues él escribe en su cuenta de Twitter: para que los candidatos a la alcaldía de Quito compartan nuestras propuestas. Con sorpresa veo que ha sido un debate, dice Paco Moncayo, de pocos candidatos que ha ocasionado malas interpretaciones en redes y por esto explica que declina esta invitación. Hay gente que lamenta pues que no haya aceptado o que haya declinado este debate. Bien, son las 8:05 de la mañana. Vamos a hablar con dos candidatos a la alcaldía. Que bien pueden debatir aquí tranquilamente, no creo que tengan problema o se van a ir. ¿Van a quedarse? Por supuesto. Saludamos a Edgar Jacome, candidato de la lista 7, y saludamos a José Vázquez, candidato del Movimiento Acción Democrática, candidatos a la alcaldía de Quito. Vamos a empezar. José, ¿por qué decidió lanzarse a la alcaldía? Muchas gracias y muy amable por la invitación y a todos los televidentes. Bueno, esta posición no fue personal. Quien le habla ha venido trabajando alrededor de 35 años al lado de los sectores más necesitados de Quito y del país. Hemos tenido una oficina conjunta con Julio César Trujillo y él fue una de las personas que me orientó para este trabajo. Y dada la desatención que han tenido las últimas administraciones del municipio de Quito, hay alrededor de 800 asentamientos en Quito que no han podido ser regularizados, no tienen escrituras individuales o tienen acciones y derechos que da lo mismo. De ellos nació la idea de que hiciéramos el movimiento Acción Democrática Ecuatoriana Lista 71 y recogieron alrededor de 150.000 firmas en menos de 5 meses. Nosotros no hemos pagado a nadie para recoger esas firmas. Ni tampoco tienen afiliados que no han querido ser afiliados. Exactamente, fue hecha por voluntad de los sectores populares que nos pidieron hagamos esto. Y en un principio creí que no iba a ser posible porque era muy complicado hacer un movimiento político y una vez hecho el movimiento tampoco podía darme atrás con la propuesta y tuve que aceptar. Además, dadas las circunstancias y la coyuntura política que atraviesa Quito y el país, en la crisis económica que le dejan al municipio de Quito, en la crisis moral que le dejan al municipio de Quito, con una descomposición en actos muy lamentables de corrupción, en el que están involucrados las más altas autoridades, nos llegó a tomar esa decisión porque yo creo que gente honesta podemos dar un pie hacia adelante y tomar decisiones para cambiarle a Quito. Edgar Jacome, ¿qué le motivó a ser candidato a alcalde? Buenos días, gracias por la invitación y un cordial saludo a la audiencia. Quiero hacerle una invitación al señor Vázquez a que mantengamos un diálogo cordial. Somos actores nuevos y estamos convencidos que la política hay que nutrirla de respeto, de propuestas y de esa transformación basada en respeto principalmente a la colectividad. Bueno, respondiendo a su inquietud, para mí este proyecto nació hace 40 años. Siendo un niño quise ser un actor político y trabajé en el sector político desde hace más de 25 años, he sido un militante. He creído que las transformaciones hay que actuarlas, debemos tomar acción quienes buscamos esos cambios y más bien tomar la decisión de participar fue más que tomar una decisión, buscar un espacio. Vengo buscando espacio desde hace mucho tiempo y luego de varios cabildeos y principalmente ese trabajo en territorio que tenemos una importante militancia en el sector rural de las parroquias rurales de Quito. Iniciamos un proceso de también recolección de firmas, pero en pleno proceso y porque siempre he estado vinculado al sector político, el abogado Novoa junto con el abogado Sánchez, líderes del partido Lista 7, Adelante Ecuatoriano Adelante, me hicieron la propuesta, conocedores de que estábamos buscando este espacio y tomamos la decisión de ir por este partido porque hay una realidad, el partido no nos condiciona a nada. Otros partidos sí nos habían puesto condiciones, digamos, ideológicas, en algunos casos hasta económicas. Aquí no hubo condicionamientos, hubo una apertura total y ese aperturismo nos garantizó no solamente a nosotros, sino al equipo de trabajo que nos acompaña, tener un espacio político para presentar estas propuestas, nutrir a la política nacional, democratizar la política y presentar actores nuevos, porque eso es lo que demanda nuestra política. Hay que hacer estas transformaciones, estos cambios y obviamente en los mismos de siempre, quienes vienen gobernando al país
de manera ancestral, llamémoslo así, no garantiza una transformación. Toquemos unos temas de la ciudad y ustedes siéntanse libres de interrumpir para poder dar su opinión, y si no están de acuerdo igual. Vamos a empezar por algunos temas importantes para Quito. Creo que uno de los temas representativos en este momento es el metro. El metro lo tendrá que inaugurar el próximo alcalde que venga para la ciudad. Esa es una de las cosas graves que ha pasado en Quito y en todo el país. No lo hemos planificado a corto, a largo ni mediano plazo. El metro no estuvo planificado, como no estuvo planificado el pico y placa, como no ha estado planificada toda la movilidad en Quito. Pero el metro lo dejó Barrera. A eso voy yo. El metro es una de las ofertas más caras para las ciudades. Y si no le subvencionáramos, tendría que costar alrededor de $2 el pasaje, cosa que no va a poder pagar los quiteños. Y en este rato la empresa de transportes está llevando un subsidio de $90 millones, por lo que es inmanejable este proyecto si no se hace cargo del pago el Estado ecuatoriano, que fue el que le embarcó, porque nosotros pagamos 4 veces más el impuesto que Guayaquil. Por impuesto predial se recoge en Quito más de $110 millones, en Guayaquil menos de 26. Si como está planificado, quieren subirnos 14 veces más el impuesto predial. Esa fue una de las decisiones también para ser candidato, porque ya Quito no aguanta más impuestos. ¿Pero qué va a hacer con el metro? El metro hay que hacerle funcionar, pero no subvencionado. Que sean las tarifas reales para... ¿Quiere decir que la gente pague $2 por cada pasaje? Si es que esa es la tarifa real, tienen que decirle, y decirle la verdad, porque no podemos subvencionar. Se han dejado de hacer todas las obras de Quito, tenemos el 80% de la vialidad, no podemos recoger la basura, y se ha olvidado alrededor de todos los sectores populares de las obras en estos últimos 5 años. ¿Y si el metro quiebra? El metro el Estado nunca quiebra. Ronald Reagan dijo un principio que vale la pena recordar. Le dijo que cuando una empresa privada está mal manejada, quiebran los accionistas. Pero cuando un Estado o un municipio está mal manejado, los que pagamos la factura somos todos los habitantes de esa localidad. Gracias, José Vázquez. Edgar Jacome, ¿qué piensa del metro de Quito? Bueno, la diferencia entre los planificadores y los emprendedores es que nunca le damos un cargo a la colectividad en imposiciones de impuestos, ¿no? Siempre buscamos una estrategia para sortear los problemas. Y en el metro de Quito hemos definido y planificado ya una estrategia adecuada. El metro de Quito es una obra que ha sido altamente cuestionada y es totalmente costosa. Concuerdo con el candidato Vázquez que definitivamente no era una obra adecuada, ideal. Había otras soluciones, pero bueno, teniendo ya el problema, nosotros tenemos la solución. Y es que hay que nutrirle al metro de Quito de grandes flujos de usuarios. Está planificado que el flujo diario sea de alrededor de 120,000 personas. Nosotros creemos que debería al menos duplicarse esa cantidad de usuarios. Pero ¿cómo hay que hacerlo? Hay que anclar el eje norte y el eje sur del metro, porque el metro tiene apenas una cobertura de 22 kilómetros. La ciudad está casi en un eje de cerca de 95 kilómetros aproximadamente. Y hay una gran demanda de esa estructura de ciudad que no está cubierta por el metro. Una ampliación de la línea 1. De todas las líneas, pero la ampliación, obviamente, hacerlo... ¿Una sola línea del metro? Sí. Dos líneas principales, la norte y la sur. esa ampliación? Permítame concluir, Milton. Entonces, la forma de darle ese abastecimiento al metro adecuado, y hacerlo muy adecuado, es hacer un abastecimiento de tránsito y de transporte hacia el noroccidente, suroccidente, nororiente y suroriente de la ciudad, y dando también cobertura a los valles, el Valle de Tumbaco, el Valle de Cumbayá y el Valle de San Rafael. Con eso lo que hacemos es generar una demanda amplia del metro, ampliar estos 22 kilómetros que son insubsistentes y a más usuarios, mayor cantidad de flujo, el costo obviamente baja. Esto es un principio economicista del cual conocemos mucho y es muy fácil hacerlo. Al final, si dejamos el metro como está, se va a convertir en un gran problema y es lo que decía su compañera. Hay un grave riesgo de que quiebre, definitivamente. O sea, es una empresa municipal que puede quebrar. Y al final, si quiebra, ¿a quién le va a costar? A nosotros los quiteños y a los ecuatorianos hay que inyectarle de recursos. Entonces, para evitar eso, nosotros, planificadores,
emprendedores hemos buscado una solución viable que va a generar un gran flujo de usuarios y que obviamente las ciudades lo demandan. Los metros en las grandes ciudades del mundo tienen también esta dinámica de altísimo uso, de generación de recursos a través del pasaje, obviamente, y esa es la mejor manera de hacerlo autosustentable y de mejorar el uso de un recurso que de por sí es costoso, pero hay que solucionar el problema y hay que mejorarlo, no hay que dejar ahí el problema. Bien, son las 8:14, conversamos con José Vázquez y Edgar Jacome, candidatos a la alcaldía de Quito. Vamos a pasar a otro tema para ir revisando rápido y vamos a tratar de responder en un minuto. El tema de la basura, por ejemplo. La actual administración nos deja una herencia grave y también una solución en camino. Ha comprado un nuevo sistema de recolección de basura que está en camino, que está por funcionar. No obstante, Quito se quejó mucho del tema de la basura durante este periodo. José Vázquez, un minuto. Muchas gracias. Primero decirles que está mal manejado, es la corrupción la que les lleva a esos niveles. En Cuenca se recoge una tonelada métrica de basura en $35, en Guayaquil en 37, en Quito $120. Por eso hay que cambiar el modelo y yo creo que iniciaremos concesionando, no sé si el norte o el sur, porque hay alrededor de 2.000 empleados y nosotros hemos defendido a los trabajadores toda la vida y no podemos dejarles en el desempleo, pero también hay que modificar, porque los actos de corrupción, y el que maneja en estos datos es un exgerente de la administración del general Moncayo, la corrupción es la que ha llevado a estos niveles, y el mal manejo y los costos que han llevado a que se quiebre una de las empresas como Emaceo. Ok, Edgar Jacome. Nosotros vamos a cambiar este concepto de basura por el concepto de recurso. Al cambiar esta definición, a través de una alianza público-privada, empresa municipal de recolección y empresas que se van a integrar al reciclaje de la basura, transformaremos este gran problema en un recurso para la ciudad que financie obras y se acabarán esos 120 millones, como dice el candidato Vázquez, como gasto, más bien nos generará un ingreso. ¿Y cuánto le va a costar a la ciudad? Cero. Esa es nuestra propuesta y es una solución radical a problemas radicales, soluciones radicales. Hay un tema macro que Un minuto. Hay un tema macro que no tiene que ver con la gestión de la ciudad, pero que atraviesa todo y es la corrupción, y curiosamente ambos se han referido a que hay que combatir la corrupción. Por ejemplo, José Vázquez ha mencionado que hay que sanear la administración municipal de actos de corrupción. Igual Edgar, y quisiera preguntarle sobre ese tema, ¿cómo combatir este mal? Primero inaugurando la honestidad ahí. Los que hemos tenido experiencias en los diferentes cargos públicos, porque los he desempeñado, lo hemos hecho con absoluta transparencia y los han reconocido el país. Si tenemos ese principio, podemos cambiar. Y obviamente, cuando la cabeza camina bien, el resto del municipio va a caminar bien, porque está colapsado la administración, no podemos manejarlo ya. Tenemos que manejarlo en línea para acabar con todos los actos de todo rango que está lamentablemente intestado el municipio de Quito. Y también la administración pública, porque esto es un problema que ha llevado, porque mírese, el costo del municipio tiene 21.000 empleados, se paga alrededor de 280 millones del presupuesto del año 2018 que está vigente el 2019 de $700 millones. Se paga a 21.000 empleados. El municipio de Guayaquil funciona con menos de 4.500. Vea usted cómo se van el desarrollo de Quito y cómo se ha manejado mal. El rato que le hagamos en línea este servicio va a ser de otra manera y también se acabará la corrupción. Cuando yo pasé por el Tribunal Supremo Electoral se publicaban los padrones electorales en los periódicos. Cuando yo llegué, y costaba $25 millones. Cuando yo llegué, pasamos y se compró 500 computadoras. Se duró para 10 procesos y costó 500.000, 50.000 por proceso electoral. Se bajó de 25 millones a 50.000 por proceso electoral. Se puede cambiar. Bueno, la corrupción no solamente es una definición filosófica, hay que hacerlo de manera técnica y de manera legal. Nuestra propuesta primero se basa en que nuestros candidatos a las concejalías y hacer un llamado, una cruzada a los demás candidatos es que se comprometan a no solicitar cuota política y no solicitar manejo de las empresas municipales, que es la madre o es el origen de este proceso de corrupción. Y segundo, apalancar esto con un cuerpo legal adecuado y que consta en el punto número 1 de nuestra propuesta de plan estratégico de trabajo, y que es la estructuración, definición y promulgación del estatuto autonómico.
Quito es una ciudad que tiene una definición de distrito metropolitano, pero es como un niño que tiene un nombre pero no fue registrado y no tiene una cédula. Entonces a Quito hay que darle esa cédula para darle plenas capacidades, plenas autonomías y con esto hacer grandes gestiones, luchar contra la corrupción. Hay que hacer el código autonómico. Una vez promulgada la ley hay que ponerla a revisión del Tribunal Constitucional y luego llamar a una consulta. Es verdad que es un proceso largo, pero hay que hacer las cosas. Es como lo que decía, tener un niño y hay una larguísima cola para inscribirlo. Hay que hacerlo en un momento y Quito necesita esta definición. No podemos seguir siendo administrados como un pueblo. Tenemos que tener una administración adecuada de una capital de república, de una metrópoli, y este documento, Estatuto Autonómico, garantizará una lucha directa contra la corrupción y además estamos proponiendo en nuestro plan que haremos la implementación de la ISO 37001, que es la ISO contra el soborno. Es también tener una certificación como municipio y hacer un anclaje realmente definido y real contra la corrupción. Uno de los puntos más importantes y polémicos que tendrá que resolver la siguiente administración, sin duda, es el tema del taxismo. Todo este impasse que existe entre el servicio de taxis regulado y el servicio ejecutivo que se presta en estos momentos. Las regularizaciones que ha hecho el municipio de Quito, que han provocado incluso que haya procesos judiciales contra algunos concejales. ¿Cómo va a enfrentar usted, José Vázquez, el tema del taxismo, el tema de la movilización? Seguimos de lo mismo, nunca se planifican las cosas y luego se hacen y luego quieren rectificarlo. Pero también había un desorden. Los amigos del taxismo amarillo no querían llegar a los sectores populares. Irse del centro a Toctiuco en la noche era imposible, decía ya no vamos. O irse al Camal, o irse a cualquiera de los barrios del sur de Guamaní, a la Ecuatoriana, cualquiera de ellos decían allá no vamos. Por eso la gente se organizó y de esos barrios salió la nueva modalidad que es el taxi ejecutivo y el convencional periférico. Pero por hacer este trabajo los llevaban presos, les quitaban el carro, les multaban. Les pegaban. Les hacían de todo. Y hasta querían ponerles 3 años de cárcel. Y por otros delitos no había sanción. Eso es lo grave con la forma que se perseguía. Por eso la primera vez se hizo un estudio, y en eso fui partícipe, y lo necesario para Quito eran 5.000 vehículos en el año 2011. No sé con qué estudios en el año 2017 crearon, y ahora hay 13.000 certificados de idóneos, más los de Uber y Cabify, ahora hay más de 23.000, y más los normales, llegamos a más de 40.000, que está sobredimensionado. Estas plataformas son una plataforma que tercerizan el trabajo y le sacan mucha ventaja a la gente. El 25%, solo por ser dueño de la plataforma, se llevan el 25% de lo que produce la gente. Y eso crea un caos y se llevan los recursos de los ecuatorianos y de los quiteños. Por eso mi tesis es hacer una plataforma en el municipio con todos los que se encuentran regularizados, dar este servicio y mejorar la calidad. Esto ya funciona en Roma, no es una cosa que lo estamos creando. Y además el que fue actor de esa plataforma y no le dejaron entrar a Cabify ni a Uber fue un ecuatoriano. O sea que hay soluciones y lo vamos a manejar de una manera técnica, debidamente solventada, y hay que también protegiendo el trabajo de quienes realizan esas funciones. Edgar Jacome, ¿qué va a hacer con los taxistas y los Cabify y Ubers? Bueno, decirles a los amigos del taxismo amarillo que si ellos dieran un buen servicio, no hubiera una plataforma tecnológica que pudiera competir con ellos. Por mis emprendimientos he tenido la suerte de viajar por el mundo hace más de 15 años. He hecho un análisis de más de una década de modelos de gestión exitosos, y parte de ese modelo de gestión exitoso es el del taxismo. Nosotros no estamos pensando ni en Uber y Cabify ni en el taxismo amarillo, estamos pensando en la colectividad, estamos pensando en el usuario. Al usuario hay que darle soluciones y tendrán que entrar en una franca competencia todos quienes se involucren en este proceso, pero ya hay una ordenanza que regula el servicio del taxi y que dice que deben ser empresas que tengan una plataforma homologada, es decir, el municipio es el que homologa las plataformas, las viabiliza y les da la autorización de operación y todos empiezan a trabajar. Esto con la necesidad de darle un servicio adecuado a la colectividad y exigir a los actores de este servicio que propendan
a una mejora continua y que sea el beneficio para la ciudadanía. Así es que a todos los que van a actuar en nuestra administración dentro de estas plataformas, tengan la certeza que nosotros municipios seremos quienes controlemos, pero también quienes demos las soluciones. Coincido ahí con el señor Vázquez, que el municipio debe ser el que regule y cree una plataforma homologada donde todos ingresen en ese proceso, pero principalmente el estudio nuestro apunta a dar un servicio adecuado para proteger a la ciudadanía, a la colectividad y principalmente al consumidor. Continuando con temas de movilidad, sobre el transporte público, proyectos como Quito Cables, etcétera, ¿cuál sería su solución para la movilidad de Quito? Bueno, es igualmente, es muy caro ese servicio. Lo que hay que ver, hay otras maneras de hacer. Primero, si a Quito le planificáramos bien, yo creo que está planificada, me parece que desde antes del 80, una vía paralela que iría por la Mariscal Sucre y la otra paralela que iría por el lado de la Simón Bolívar. Y si a los corredores les ampliamos los 3 corredores y solo dejamos que el servicio público el que maneje y los alimentadores sean de oriente a occidente, tenga la seguridad de que estaría solucionado en gran parte la movilidad. Y si a eso traeríamos los buses eléctricos, que son los biarticulados que hay en este rato en Alemania y en Japón, el pasaje no llegaría a costar más de 35 centavos, estaría bien servido Quito, debidamente planificado, y no nos meteríamos en costos muy elevados ni a subsidiar, porque cuando se subsidia se deja de hacer desarrollo. Y por más emprendedores que sean, el pago es el pago y no hay cómo cambiar. Cuando uno tiene que pagar por un servicio y esos son los costos operativos, así multipliquemos, porque no vamos a multiplicar la sociedad en 24 horas para solucionar este asunto. Ya tenemos un número de clientes, la población no crece de manera que uno cree, sino en lo que está establecido, y no podemos cambiar las reglas de juego cuando ya están dadas. Muchas gracias. Edgar. Bueno, decirle al señor, a la dama que nos escuchan, que a nosotros no nos parece, nosotros lo hemos planificado ya y lo tenemos muy bien definido. Primero, la ciudad demanda soluciones inmediatas. El tráfico de Quito, a ustedes como periodistas, como actores sociales, son afectados tanto como nosotros, quienes estamos usando todo el eje vial de la ciudad. Y demandamos soluciones inmediatas. Hay que madrugar más, sí, porque si no el tráfico nos come. Entonces, ustedes saben, y decirle a la colectividad que pasamos un promedio de 2 horas al día metidos en el tráfico. Eso atrasa la ciudad, atrasa el proceso de financiarización y de progreso, pero que para solucionar este problema hay que hacer una transformación integral del sistema de semaforización, es decir, una reingeniería al tránsito, y eso lo haremos inmediatamente el día 25 de mayo que tomemos las riendas de la ciudad. Hay que tomar acciones inmediatas a problemas radicales, soluciones radicales e inmediatas. En esta reingeniería de tránsito debemos obligatoriamente sacar a los agentes de tránsito que están en las esquinas con esa dualidad semáforo, agente de tránsito, y miramos esa realidad. Uno de los dos están sobrando, ¿verdad? Pero los dos le cuestan a la ciudad. Hay que retirar el elemento humano y poner en uso, en práctica, el sistema de semaforización inteligente para mejorar los flujos. Eso como primer paso, como primer anclaje. Segundo, definitivamente que, insisto, no nos parece que hay unos estudios y hay 2 vías que hay que hacerlas por aquí y por allá. Nosotros hemos definido en el plan exactamente cuáles son las vías y cuál es el presupuesto. La extensión de la vía occidental es una necesidad para la ciudad que fue planificado hace más de 10 años y hay que poner esa planificación en ejecución. Luego, la mejora, ampliación y dotación de transporte público a la Simón Bolívar es una necesidad imperante e inmediata también. Aquí no hay que pensarlo, hay que ejecutar esa acción. Y luego todas las vías que hay que hacer en sentido lateral a la ciudad para mejorar la movilidad. Y por supuesto, con la dotación en la mejora y la extensión, la ampliación del servicio del transporte público a través del metro, definitivamente que teniendo un mejor servicio de transporte público, la gente va a dejar en gran parte el vehículo y hay que hacerle entrar en una realidad a la ciudadanía. El pico y placa hace años que no funciona adecuadamente. En muchas familias hay más de un vehículo. Hace unas semanas atrás hubo una amenaza de paralización del taxismo. Se suspendió el pico y placa en un día viernes y no pasó nada. La ciudad siguió igual de caotizada. Así es que este desorden lo vamos a venir a organizar y acabar con toda esta falacia y estas mentiras de la política que ha administrado mal a la ciudad, no en esta administración que ha sido nefasta, ni la anterior, sino casi 40 años de descuido de la ciudad, y hoy topamos fondo y hay que solucionarlo, Miguel y amigos que nos escuchan. Me voy a comprar un pito para que ustedes se alerten de que el tiempo está
cumpliéndose. Levantemos la mano. Sí, conversamos con Edgar Jácome, candidato a alcalde de Quito por Adelante Ecuatoriano Adelante, y con José Vázquez, también candidato a la alcaldía por el Movimiento Acción Democrática. José tiene 1 minuto con 37 segundos para responder la siguiente pregunta, que también es un tema polémico, a lo mejor para muchos no tan importante, pero sí un tema políticamente interesante, que es los toros en Quito. Se dice que la ciudad dejó de recibir decenas de millones de dólares desde que una consulta popular sacó a la Feria de Quito de la capital. Sí, esa es una de las posiciones, pero también hay la otra posición de que los animalistas sostienen de que no hay que hacerlo. Y eso fue por una consulta popular. Y igual es la pelea de gallos que en todas las parroquias existe y son muchas de esas cosas que están pendientes. Pero vale la pena decirle que todas esas tradiciones también han hecho perder lo que eran las fiestas de Quito. Y por eso, si es que nosotros estamos en el municipio de Quito, elevaremos esto a una consulta popular, porque por consulta popular se estableció, y dejemos cuál es la opinión última que tienen los quiteños de regresar o no a estas tradiciones que le ha unido a Quito y que le son necesarias para el desenvolvimiento y desarrollo, porque Quito, entre las cosas que tenía, era este tipo de ferias que eran las mejores y que todos los jóvenes y quienes cuando nos tocó también llegar, también pasábamos por ahí. Edgar. Bueno, hubo una consulta popular, el pueblo de Quito se manifestó, hay que respetar ese deseo. Es verdad que hay que hacer un nuevo cabildeo, hay que volver a reunir a los actores políticos y en su momento se lo hará y tomaremos decisiones. Voy a usar parte de este minuto 30 segundos para hacer una denuncia pública y les pido me permitan, por favor. El día de ayer mi candidatura y la candidatura de mi binomio a la prefectura de Pichincha ha sido trastocada por un acto de corrupción del CNE provincial. Se escondieron o se guardaron en un cajón los documentos de inscripción de la candidatura de Mario Maldonado, candidato a la prefectura por lista 7, y ayer entre gallos y medianoche fue notificado de que su candidatura había sido descalificada por falta de presentación de la documentación que respalde la misma. Acto seguido de entregarle un documento mal redactado con faltas de ortografía y con una estructura deleznable, le entregaron la carpeta que encontraron en un cajón y se lo dieron en sus manos. Hay un video, hay varias pruebas de este asunto y el doctor Maldonado ha puesto una denuncia. Hoy día estaremos en la Fiscalía General del Estado pidiendo a la Fiscalía que actúe de oficio porque esto es un grave atentado a la democracia, un grave atentado al derecho constitucional de participación política y obviamente un atentado contra mi candidatura a la alcaldía y la candidatura de mi compañero y binomio Mario Maldonado. Denuncio esto ante las autoridades, exijo a la Fiscalía que actúe de oficio y principalmente al CNE Nacional que haga lo que tiene que hacer. Esa gente es la que va a contar nuestros votos, van a afectar a Mario Maldonado, van a afectar al candidato Vázquez. Nosotros como actores nuevos tenemos que denunciar esto y solicitar una depuración al interno del CNE provincial, porque aquí hay una clara intención de beneficiar a alguien y de perjudicar a estos actores nuevos políticos que estamos buscando una transformación. Y yo hago esta invitación a quienes creemos en la democracia, a quienes queremos cambiar el país, para que se denuncie y se actúe de oficio. Vero, ¿Y qué va a hacer con los toros? Bueno, los toros, como le dije, hubo una consulta popular. En esa consulta el pueblo se manifestó. Es verdad que hay más de 1000 familias que están siendo afectadas y lo que sí nosotros cuestionamos es que los defensores de los animales defienden este derecho, pero lo hacen a través de una agresión a los seres humanos. Entonces es lo que yo no entiendo, no comprendo. Yo más bien haré una mesa de diálogo, sentaremos al diálogo a los actores, pero siempre buscando el beneficio de la ciudad y de esas 1000 familias que han sido afectadas con la falta de trabajo y una ciudad que ha dejado de percibir cerca de 100 millones al fin de año. Hay que pensar primero en la gente para obviamente anclar esto también a la defensa de los animales. Así, cambiando de tema seguridad también que afecta a la ciudad de Quito. Cada día se escuchan sobre atracos, nuevos casos. ¿Qué hacer, José Vázquez? Bueno, ese es un problema del Estado, porque la seguridad no está en competencia ahí. Pero sin embargo de ello no podemos cruzarnos de brazos desde Quito a ver lo que sucede. El problema más grave es el desempleo. Cuando hay desempleo, la inseguridad aumenta. Si no generamos empleo y en las condiciones que está el país, dudo que podamos generar empleo. Por eso hay propuestas de emprendimiento que nosotros le tenemos en nuestro proyecto y también nuestra tesis en este rato de hacer una zona franca, por ejemplo, y un parque industrial
para generar empleo, para que nuestra gente no salga del país y sea bien remunerada. Porque en las condiciones que esté el país nadie va a venir a invertir. Y el municipio tiene la facultad, está previsto en la ley y en la Constitución, y haciendo un parque industrial, teniendo energía barata y teniendo mano de obra que no está empleada, porque aquí en Quito nomás, de los últimos datos que me han entregado, hay alrededor de 200.000 jóvenes entre la edad de 18 y 25 años que no pueden estudiar ni tampoco tienen empleo. Y tampoco podemos cruzarnos de brazos. Esa es una de las cosas que hay que manejar en seguridad. El generar empleo para que la gente tenga trabajo. Todos los países desarrollados que tienen empleo no tienen problemas de seguridad. Los que no tenemos empleo, esos tenemos problemas de seguridad. Pero la tasa esa que se cobra por seguridad, en vez de gastarse en consultorías o poner alarmas, la tesis será llegar a un consenso con los sectores interesados, con la colectividad, con los ciudadanos, y entre ellos y el municipio buscar los sectores más álgidos donde se producen los actos de delincuencia y poner la mejor parte de la técnica y también educarle a la gente, porque también nuestra gente no está educada para enfrentar la inseguridad, educarla, prepararla y que pueda enfrentar con racionalidad estos problemas que azotan a la sociedad quiteña. Edgar Jácome. Bueno, para nosotros la acción es inmediata. Es verdad que en teoría no es una competencia, pero debemos transformar la ley para hacerlo una competencia. Los municipios tenemos la obligación de luchar contra la inseguridad. Municipios de varias ciudades del mundo lo hacen de una manera muy organizada. El Código Autonómico nos va a dar esas facultades para, primero, pasar de una policía metropolitana que hace un control de nosotros los ciudadanos a una guardia municipal, y que esa guardia municipal debidamente capacitada, implementada y principalmente equipada de un anclaje de seguridad primario de protección a todas las zonas de la ciudad, principalmente al espacio público, parques, plazas, transporte público municipal y toda la estructura de espacio público con una acción directa frente a la delincuencia. Nuestras, insisto, propuestas son radicales, son inmediatas, están en nuestro plan, yo les voy a compartir y está colgado en nuestra página web www.edgarjacome.com o búsquennos en nuestras redes sociales de Edgar Jácome T y ahí pueden encontrar un proyecto que estamos presentando que es un proyecto de solución a estos grandes problemas que tiene la ciudad. Pero tengan la certeza que nosotros contra la inseguridad vamos a luchar directamente con el elemento humano, que lo vamos a transformar en un apoyo, en una fuerza pública para luchar contra la criminalidad, la delincuencia, la inseguridad social y la inseguridad urbana. Vamos a terminar, les voy a dar 30 segundos a cada uno, 30 segundos para que ustedes le digan a la ciudadanía cómo hacer para ganar a los 17 compañeros de papeleta. Bueno, como usted verá y es periodista de muchos años, hay partidos que se han dividido en 10. Los que eran del gobierno, ahora hay 10 candidatos de ese lado. De la derecha tenemos 4 y el que nos acompaña, el quinto. De ahí nos queda uno de Sociedad Patriótica y otro candidato que es el de el PRE. Entonces prácticamente son los mismos. Los que no hemos participado y somos nuevos y podemos cambiar y lo nuevo es mejor, somos nosotros. Por eso ADE, Lista 71, es la alternativa en estas elecciones. Edgar, ¿cómo hacer para ganarle a José Vázquez y a 16 más? Con propuestas claras, con un proyecto de planificación. No estamos pensando en izquierdas, en derechas, en ese discurso caduco que le tiene al país sumido en la realidad que está ahora, y decirles que es la corrupción la que nos tiene así y no las izquierdas o las derechas. Soy un actor nuevo, joven, un planificador, y esa es la herramienta que nos va a llevar a ganar, principalmente en saber que esto debe dejar de ser una novelería política para convertirse en un proceso de financiarización, industrialización, organización territorial, y nosotros lo haremos con propuestas claras, caminando y haciéndole saber a la ciudadanía que hay que transformar la política en un espacio de respeto, de propuestas y principalmente de gestión honesta. Gracias a Edgar Jácome y José Vázquez, candidatos a la alcaldía de Quito. Suerte en su campaña, empieza el 5 de febrero. Vamos a la pausa y vamos a hablar de la campaña de vacunación. Hay, no sé si una epidemia o un brote de gripe en la ciudad que preocupa mucho. Buenos días y gracias a ustedes. Buenos días, muchas gracias. Su noticiero Sucesos regresa luego de este espacio publicitario.
8 horas, 38 minutos. Inicio de espacio publicitario. Eso, con fuerza. Ya llegamos un poco más. Abre el contenedor para lanzar los escombros a la basura. ¡Vecinos! ¿Qué creen que están haciendo? Nada, solo estamos botando basura. ¿Basura? Eso no es basura. Ladrillos, concreto, material de construcción son escombros. Y los muebles viejos, colchones y electrodomésticos dañados son tereques. Oye, pana, la Bessie tiene razón. Los escombros y tereques pueden dañar los recolectores. Bessie, ¿acaso usted trabaja en Emaceo? No, vecinos. Yo soy una ciudadana que quiere a Quito. Conozca los lugares de recolección de escombros y tereques en www.emaceo.gov.es/Quito a reciclar. Quito cuenta contigo. Peatones y ciclistas son los actores más vulnerables en las vías. Como conductores responsables, respetemos los cruces seguros y no invadamos los pasos cebras. Trabajamos por tu seguridad, porque te queremos a salvo. Agencia Metropolitana de Tránsito. Quito cuenta contigo. Alcaldía de Quito. Fin de espacio publicitario. Continuamos en su noticiero Sucesos. Con 39, luego de despedir a 2 candidatos a la alcaldía de Quito, un mensaje de Emaceo: la recolección de la basura es tarea de todos. Respetemos los horarios de recolección. Un mensaje de Emaceo. Y también el Metro de Quito va a transformar y transportar a más de 400,000 pasajeros diariamente, ahorrándoles muchísimo tiempo y mejorando la movilidad de la ciudad. Este es un mensaje de la Agencia Metropolitana de Tránsito, AMT. 8 de la mañana, 40 minutos. Vamos a hablar sobre la gripe, la influenza. Está con nosotros Alfredo Olmedo, director nacional de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública. Doctor, buenos días, gracias por acompañarnos. Empecemos por saber si es que hay un brote, si hay una epidemia. ¿Qué es lo que está pasando con el tema de la influenza en el país? Buenos días. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Bien, la influenza es una enfermedad viral, ¿sí?, que se comporta de diferente manera dependiendo en el punto global que nos encontremos, ¿sí? Actualmente existe un incremento de casos a nivel global, ¿sí?, sobre todo en los países del norte. Y el país se comporta como uno de sus países, ¿sí? Desde la semana epidemiológica 45, es decir, a finales de noviembre, hemos evidenciado un ligero incremento en casos, pero como les digo, esto responde a un comportamiento regional. ¿Por qué a nivel global, a nivel regional, existe un incremento de casos? ¿A qué se debe? ¿Al clima, a la desprotección? Exacto, hay muchos factores, entre ellos uno es el clima. Estamos en una etapa ya lluviosa, empieza el frío, la conglomeración de la gente. Son factores que hacen de que se propague mucho más rápido esta enfermedad. Ahora, tengo entendido que las campañas empiezan en septiembre normalmente, pero las dosis llegaron recién en diciembre. Sí, igual es multifactorial. La vacuna la compramos, no se fabrica vacuna o biológicos en el país, la compramos por medio de la Organización Panamericana de la Salud y en efecto la campaña empezó el 21 de noviembre del 2018. ¿Empezó tarde? No tarde porque no teníamos casos. Sí, entonces hemos planificado, incluso empezó antes que el año pasado. Sí, hemos empezado pronto a hacer esta campaña de vacunación. ¿Cuántas dosis llegaron al país? 4.800.000 dosis aproximadamente. ¿Y ya fueron repartidas a nivel nacional? Están distribuidas en todo el país, están en todos nuestros centros de salud, están nuestras brigadas de vacunación vacunando a los grupos prioritarios, estas 4.800.000 dosis. ¿Cómo la gente puede acercarse a vacunarse? ¿Qué debe hacer? ¿El precio? ¿En dónde atienden? ¿Cómo atienden? El Ministerio de Salud Pública oferta de manera gratuita la vacunación, entonces no tiene ningún costo para la ciudadanía. Tienen únicamente que acercarse al centro de salud. ¿Sí? Estamos vacunando a 7 grupos prioritarios. Estas 4 millones de vacunas es para los grupos menores de 5 años, todos los niños menores de 5 años, los mayores de 65 años, enfermos crónicos, personas privadas de la libertad, discapacitados, embarazadas y puérperas, que son las que han culminado su embarazo.
¿Por qué es importante, doctor, vacunarse contra esta influenza? Es una de las principales medidas, la vacunación, y porque nos genera inmunidad. ¿Sí? El antígeno que contiene la vacuna da inmunidad por el periodo estacional que puede durar esta etapa. Entonces la principal medida es esa. Ahora esto no nos libra de los resfriados comunes. Exacto, así es. Hay que tomar en cuenta que el resfriado común siempre va a haber, ¿sí? Y lo que debemos prevenir es que esta enfermedad, que es, como les digo, año a año es un nuevo serotipo que circula, es la que debemos de prevenir. Son las 8:44, conversamos con el doctor Alfredo Olmedo, director nacional de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública. Doctor, ¿qué pasa con la H1N1? Bien, existen 3 serotipos, sí, que circulan de influenza. Acá en el país tenemos el AH1N1, que es uno de ellos, AH3N2 y la influenza tipo B. Actualmente los números de casos registrados que notifica el sistema de vigilancia epidemiológica corresponden a H3N2. Sí, por ejemplo, tenemos hasta la semana pasada, desde que inició este incremento de casos, tenemos 134 casos de influenza, de los cuales 100 corresponden a H3N2. ¿Cuál es la diferencia entre estos 3 serotipos de gripe? ¿Y cuál es más peligrosa también? No se mide tanto por la peligrosidad de cada uno de los... Porque terminan todos siendo maltratados, terminan siendo peligrosos. Exacto, y aparte es lo que la ciudadanía responda, ¿sí? Es decir, es importantísimo que ante cualquier signo, síntoma, una temperatura, tos que perdura por más de 3 días, acudan inmediatamente a nuestro centro de salud. La importancia es identificar, independientemente de qué serotipo tenga. Pero como le digo, actualmente tenemos a H3N2. Históricamente, este tipo de virus no ha presentado mayores se puede decir complicaciones, pero igual estamos expectantes, actuando. Como les digo, la principal actividad es la vacunación. La vacuna protege contra estos 3 serotipos, y entonces eso es la respuesta que tomamos. Y la no medicación, la no automedicación. Sobre todo la no automedicación. Es importante. Así es, acudir al centro de salud principalmente. Cuando hay este tipo de brotes de influenza, lo que suele hacer el Ministerio de Salud es detener la venta libre de ciertos medicamentos, para que no exista la automedicación que termina siendo peligrosa en un caso de estos 3 tipos de gripe que usted nos detalla. ¿Se ha pensado en esta medida? ¿Se ha hecho esta medida? Realmente eso es una medida permanente, no es solo cuando ocurren los brotes o cuando ocurren aumentos de ciertas enfermedades. Es una medida permanente que se la regula, se hace este tipo de comunicación a la ciudadanía de no automedicarse. Y sobre todo el trabajo con los dispensadores de medicina. Exactamente. De que no hagan dispensación de medicina si es que no tienen la receta médica. Por ejemplo, porque pueden causar problemas, no solo, como le digo, para ese tipo de enfermedades, para muchas enfermedades la automedicación es muy peligrosa. ¿Cuáles son los síntomas que uno tiene que despertar una alerta para ir a un centro médico y hacerse una prueba? ¿Cuál es la diferencia entre una gripe normal, un resfrío normal y algo que puede ser más grave, una influenza tipo B, H3N2, H1N1? Ya, principalmente... Lo que pasa a la Vero que... No es alergia por el aire que me pone Milton. Ay, yo le voy a apagar. Temperatura elevada, ¿sí? Fiebre, es decir, tos seca, coriza, conjuntivitis, enrojecimiento de la conjuntiva ocular, malestar general, decaimiento, son los síntomas comunes que uno ya tiene que ir para hacerse revisar por un profesional de la salud. Lo de la prueba hay que tomarlo muy, muy fino, porque no a todo mundo se le debe hacer la prueba. O sea, no me diferencia el saber si tiene o no tiene influenza para el tratamiento, ¿sí? Porque lo importante es identificar al paciente y tratar sintomáticamente, ¿no? Como es un virus, no existe medicina específica para los virus, el tratamiento es sintomático. Entonces, como les digo, el hacerse o no hacerse la prueba, eso queda a criterio del profesional de la salud. No es que el paciente va a ir, hágame la prueba, porque creo que tengo... No es un procedimiento indispensable, digamos. Exacto, así es. ¿Cómo está el tema de medicamentos de los antivirales en el país? Estamos abastecidos, nuestros hospitales cuentan, principalmente es el oseltamivir, es el principal antiviral para esta enfermedad.
Es decir, tienen abastecimiento suficiente. Están abastecidos. Y aparte de eso, no hay una restricción para que nuestras farmacias puedan dispender el medicamento con una receta médica. Alfredo Olmedo, director de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud, está con nosotros. Fíjese en esta cifra, la Organización Mundial de la Salud informa que se han producido un aumento en la estimación mundial definida hace más de 10 años de la enfermedad. Pasa de un promedio de 500.000 muertes a 650.000 muertes cada año. En el mundo hablamos, ¿no? Así es. Impresionante. Realmente, por eso es que el sistema de vigilancia es activa para esta enfermedad. Tanto clínica de sospecha como de laboratorio. Trabajamos en conjunto con INSPI para hacer esta vigilancia porque es un virus que puede mutar, ¿sí? Entonces puede mutar y esa es una de las preocupaciones que nacen desde la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, para poder actuar en contra de esta enfermedad. Y la principal acción es la vacunación. ¿Por qué se produce este incremento de muertes en el mundo? ¿Por la falta de vacunación? ¿Por el mal tratamiento? ¿Por el descuido? ¿Por qué? Realmente, igual, muchos factores, pero la principal es esta, la que les comenté, de que el virus puede mutar. Es decir, se fortalece el virus. Sí, se vuelve resistente a las vacunas. Podemos llamarlo así para que se entienda, pero sí, hay una mutación, puede haber una mutación del virus, no es el caso de ahora, pero por eso es que le digo que el sistema de vigilancia es activo, porque el virus puede mutar, ha hecho esas ciertas mutaciones y por eso que la vacuna cambia año a año, de acuerdo a la circulación del virus. Por ejemplo, ¿la H3N2 es una mutación del H1N1? ¿Son dos cosas diferentes? Se puede decir que parientes, pertenecen al mismo linaje, son igual de influenza tipo A, pero hay estas dos variaciones y son las que están circulando y son las que la vacuna protege al ser humano. ¿Cómo cerró el Ecuador en cifras en 2018 y comparación también con años anteriores sobre casos de influenza, fallecimientos y demás? Se lo hace por brotes. Recuerden que el brote inició en el 2017, en la semana 47, a finales de noviembre del 2017, y se declaró el cierre del brote en marzo, abril del 2018. Sí, es el pico de los casos. Tuvimos 1.365 casos de influenza. En ese periodo hubo una letalidad del 9%, lamentablemente 113 fallecidos. Actualmente, como les digo, actualmente en el brote que inició a finales de noviembre del 2018 hasta la fecha tenemos 134 casos, que es lo que reporta el sistema de vigilancia. Pero no es la única enfermedad, ¿no? Hay más enfermedades que se disparan o que se activan por la etapa invernal, que es importante que la ciudadanía conozca para que puedan tener sus medidas de prevención y control. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, las vectoriales, dengue, zika, chikungunya. Ahora mismo que tenemos problemas en Manabí, por ejemplo, varios cantones están afectados, Esmeraldas también por la etapa invernal. Así es, la etapa invernal hace de que estas enfermedades puedan aumentar porque aumenta su hábitat del vector. Sí, el vector es el Aedes aegypti, es un vector que transmite estos 3 virus, dengue, zika, chikungunya. Y hace que sea propenso para que se siga reproduciendo. Entonces, las medidas de prevención también tienen que aumentarse desde la ciudadanía, igual, las mismas recomendaciones. Lo mismo de siempre, el agua reposada, es decir, tener cuidado con todos estos agentes contaminantes que pueden, digamos, almacenarse cuando hay una etapa de lluvia en zonas donde realmente se empoza el agua y se prolifera el mosquito. Así es. Es la eliminación de crederos, lo que llamamos nosotros. Criaderos, así es. Hay un ambiente óptimo para que la influenza se desarrolle, así como estos otros virus, estas otras enfermedades que he comentado. Claro, o sea, como les digo, empieza el frío, la conglomeración de gente, hace que esta enfermedad se pueda que se transmita muy, muy fácilmente. Los virus se transmiten de esa forma, sobre todo los virus respiratorios. Cuando la conglomeración de gente, aumenta el frío, aumentan los procesos gripales, hacen que estas enfermedades incrementen. El año pasado, ya cambiando un poco de enfermedad, digamos, preocupó en el país la presencia de sarampión. Fue un caso importado, recuerdo, si no estoy mal, de alguien que vino de Venezuela. Pero es una enfermedad que se la declaró erradicada en nuestro país. ¿Cómo está el tema? ¿Ha aumentado los casos?
Cuéntenme un poquito más sobre esto. Bien, el sarampión es una enfermedad totalmente diferente. Totalmente. Sí. Igual, la parte de transmisibilidad es bastante alta. Es una enfermedad exantemática, es decir, que forma cierto sarpullido, es una de las principales características, ¿no? Tuvimos un brote que en efecto se inició por parte de casos importados, no solo fue uno, fueron algunos casos importados, y se cerró el brote, no hemos tenido casi 30 semanas, 25 semanas, no hemos tenido más casos, ¿sí? Tuvimos en total 19 casos, de los cuales 11 fueron importados, 8 fueron asociados a importación, pero ninguno fue, o sea, eran casos de pacientes que no estaban vacunados, ¿sí? Y la mayoría de ellos eran extranjeros. Los casos que tuvimos que no estaban vacunados eran niños menores de 1 año. 4 niños menores de 1 año y que no tenían por qué estar vacunados, porque el esquema regular de vacunación es a partir del año de edad. Entonces, eso demuestra o refleja de que realmente la población está protegida porque no tuvimos más casos. El sistema de vigilancia para este tipo de enfermedad también es activa. Nosotros exigimos y solicitamos a nuestros profesionales de la salud en el primer nivel de atención, en todos los niveles de atención, que hagan ese tipo de notificación ante la sospecha, ¿sí? Porque ahí se evidencia de que nuestro personal de salud está pensando que puede existir esta enfermedad. Y actualmente, como les digo, 30 semanas que no hemos tenido casos, el país ha respondido con la brigada de vacunación, la población está vacunada, controles de exantemáticos o de personas pacientes en los puntos de frontera, en los puntos de entrada al país, para poder hacer una identificación inmediata ante un posible nuevo ingreso de un caso. Bien, son las 7:55, Vero. Sí, una pregunta final quizás, ¿qué está haciendo el Ministerio de Salud para la prevención de enfermedades? Muchas actividades, depende de la enfermedad. Por ejemplo, en las enfermedades vectoriales es principalmente el control de que no se reproduzcan más vectores. Tenemos la destrucción de criaderos, tenemos cerca de 2.500 personas trabajando en esto en todo el país constantemente, de enero a diciembre. Se intensifican más en este periodo, ¿sí? La dotación de toldos impregnados con insecticida para que no haya para que la población esté protegida, ¿sí? En cuanto a la influenza, la vacunación, en cuanto a las demás enfermedades inmunoprevenibles, tenemos el esquema regular de vacunación, y lo que siempre solicitamos a nuestra ciudadanía es acudan al centro de salud. Acudir al centro de salud si es que tienen algún signo, síntoma, o si es que es para vacunarse. A mí también me dio alergia por apagar el aire, en cambio. Bueno, gracias, doctor Alfredo Olmedo, director nacional de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública. Solamente un recordatorio. ¿Niños desde qué edad pueden recibir la vacuna? Menores de 5 años. ¿Menores de 5 años? Todos los niños menores de 5 años están pero dentro a partir de los 6 meses. Exacto, 6 meses. Mujeres embarazadas. Mujeres pueden recibir la vacuna. Pueden recibir la vacuna. Puérperas significa que ya han culminado su embarazo. Personas privadas de la libertad, que son donde nosotros vamos a hacer, son personas cautivas, discapacitados y personas mayores de 65 años y personas con alguna enfermedad crónica a partir de los 6 meses de edad. Son todo ese tipo, los 7 grupos de riesgo que son recomendados por la OMS para hacer esta vacunación activa para la prevención de la influenza. ¿Está entonces en los diferentes centros médicos del Ministerio de Salud en todo el país? ¿Hay alguna disposición para que preferentemente sea en la costa, en la sierra, en la Amazonía? Absolutamente. ¿Repartido igual en todo el país? Dependiendo de la población asignada, está la vacuna en todo el país, en todos los centros de salud. ¿No cuesta nada? Es totalmente gratuita. Y se trajeron casi 5 millones de dosis. Así es. La campaña empezó el 29 de noviembre. Y esperemos culminar, estamos igual, analizamos mes a mes, pero la campaña está prevista que se culmine el 28 de febrero. 28 de febrero. Queda más de un mes, vaya, vacúnese, es importante. Una pregunta final, quienes no estamos en estos grupos prioritarios, ¿podemos ir a vacunarnos? Pero no en el Ministerio de Salud Pública. Pueden recibir la vacuna, pero el Ministerio de Salud Pública hace la priorización a estos grupos de edad. El mayor grupo de edad está entre los enfermos crónicos y las personas de mayores de 65 años. Bien, muchas gracias, doctor.
amigos, vamos a terminar, son las 8:57. Así es, amigos, agradecerles a ustedes por su amable sintonía y también a nuestros auspiciantes que hacen posible este espacio. Este programa llega a ustedes gracias al gentil auspicio de NetLife, el único internet de ultra alta velocidad por fibra óptica que llega directo hasta tu hogar. También Emaceo y la Agencia Metropolitana de Tránsito. Amigos, terminamos la noticia en sucesos. Nos vamos nuevamente a escuchar, a volver a ver el lunes con más temas de coyuntura. Esperamos haber aportado en algo para que usted se informe durante toda esta semana. Y terminamos con un tema muy importante, muy social, el tema de las vacunas. Estamos empezando una etapa invernal que se pinta fuerte, se pinta bastante fuerte y ya causa estragos en la costa ecuatoriana. Hay muchos cantones afectados y esto significa que la lluvia, la acumulación de vectores, el frío en la sierra, son agentes que pueden generar enfermedades y que pueden complicar a las personas. Así que en los casos que haya cómo vacunarse, vaya y vacúnese. Así es. Muchas gracias por su invitación y esta es la principal recomendación que damos a la ciudadanía. La vacunación es la principal prevención para este tipo de enfermedades. Buen fin de semana. Un excelente fin de semana. Radio Sucesos 101.7 FM presentó su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl.